Saliendo me voy al médico a ver cómo me va. Ya. Bueno, chicos, el tema que corresponde al día de hoy es el de la ética. ¿Ya? De eso vamos a conversar el día de hoy. ¿Ya? Muy bien. Ahí está la ética. Bueno, a ver, a modo de introducción, les diré que la ética es una disciplina filosófica, ¿ya? Que aborda el problema de la moral, ¿ya? El problema de la moral, ¿ya? Eso estudia la ética. La ética estudia la moral, ¿ya? ¿Y qué cosa es la moral? La moral es el conjunto de principios o valores, ¿ya? Así como también normas o reglas, ¿ya? Todo lo cual rige, ¿no?, la convivencia en una sociedad, ¿de acuerdo? ¿Ya? Esa es la moral, ¿ya? Entonces, repito, la moral es un conjunto de normas. Normas son reglas, ¿ya? Que se derivan de principios o de valores, ¿no? Valores como, por ejemplo, igualdad, justicia, honestidad, libertad, etcétera, ¿ya? Y todo eso permite la convivencia en una sociedad determinada, ¿ya? A ver, vamos a poner un ejemplito. A ver, quiero que recuerden su aula de secundaria, a ver, ¿ya? Porque en academia no recuerdo haber visto esto, ¿eh? Pero en las aulas de secundaria sí. Normas de convivencia, ¿se acuerdan? Había unas normas de convivencia, ¿no? Algunos colegios tienen esa costumbre, ¿no? Ahí está normas, pues, normas, o sea, reglas de convivencia en el aula, ¿no? Por ejemplo, una de las normas dice no interrumpir la clase del profesor, ¿no? O sea, no hablar en clase, ¿no? Escuchar atentamente la clase, es una norma, ¿no? Otra norma decía, por ejemplo, no traer aparatos eléctricos, ¿no? O sea, no traer celulares, obviamente tampoco radio, ¿no es cierto?, etcétera. ¿Ya? Otra norma de repente decía respetar a tus compañeros, no poner sobrenombres, decía, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Otra norma o regla es tomar apuntes y prestar atención, decía, etcétera, ¿ya? Esas normas o reglas, ¿ya?, permiten que el aula se pueda manejar de una manera civilizada, organizada y se pueda cumplir con los objetivos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del aula? Aprender, pues, ¿no? Pero se requieren de esas reglas, ¿no? Porque imagínate, si no hubiera reglas en el aula, no hubiera normas de convivencia, ¿no? Entonces alguien saca su cigarrillo y se pone a fumar en el aula, o salen y entran del aula cuando quieren, gritan, lanzan cosas. Sería pues como la selva, sin reglas, sin normas, ¿no es cierto? Y en esas condiciones no se podría hacer clase, ¿no es cierto? Ya no se podría alcanzar el objetivo, que es la enseñanza-aprendizaje, no se podría, ¿ya? Se requiere esas reglas, esas normas mínimas, ¿ya? Para que este, el- en el aula haya un orden que permita alcanzar los objetivos, ¿de acuerdo? Ya. Eso mismo ahora extiéndelo para toda la sociedad, ¿ya? La sociedad, una sociedad determinada, ¿ya? También hace lo mismo, establece reglas o normas, ¿ya? ¿De acuerdo? Por ejemplo, el respeto, pues, ¿ya? Imagínate a ver si no. Imagínate que fuera, pues, no sé, la época primitiva, ¿no? No sé, imagínate, a ver. Entonces sale una chica, ¿ya? A un chico le gusta la chica y le mete un macanazo en la cabeza y la arrastra hacia su cueva, pues, ¿sí o no? Nadie se mete, nadie dice nada, no hay reglas, ¿no? Pero no es así, pues, en la sociedad en la cual vivimos, desde que el hombre, ¿de acuerdo?, se organiza socialmente, establece reglas. Justamente, ya, organizarse socialmente implica establecer reglas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Normas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el respeto, ¿ya? Por ejemplo, nadie toca a una mujer sin su consentimiento, esa es una norma, ¿sí o no? Ahora, esta norma, como te he dicho, se deriva de un valor. ¿Cuál es el valor ahí? El respeto, ¿no? Entonces, mira, del respeto se derivan varias normas o reglas, ¿ah? Del respeto se deriva que tú no puedes tocar a una mujer sin su consentimiento, ¿de acuerdo? Del respeto se deriva, por ejemplo, que este, no puedes tú de repente, no sé, pues agredir a un anciano, por ejemplo, ¿ya? Y así, ¿ya? Igual, otro valor, la solidaridad, ¿ya? Y de ese valor llamado solidaridad se desprenden reglas, ¿no? O normas, como te he dicho. Una norma del valor de la solidaridad se desprende esta norma, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
ayudar a los necesitados, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, pues alguien se está ahogando, tú lo puedes ayudar, pues, ¿no es cierto? Un ciego necesita cruzar la calle, tú lo ayudas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Alguien no tiene para comer y tú sí tienes, le puedes invitar comida, pues, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? ¿Ya? Mira, mira, estas normas de conducta se derivan del valor llamado solidaridad, ¿ya? A ver, otro valor, justicia, ¿ya? De la justicia se derivan también ciertas normas o reglas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, que el que trabaja más debe ganar más, pues, ¿no es cierto? El que estudia más o se esforzó más en la escuela, se merece que el profesor le ponga una mejor calificación, etcétera, etcétera. Si alguien comete un delito, también le corresponde un castigo, eso es lo justo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y así. Entonces, a este conjunto de valores y a las normas que se derivan de estos valores se le llama moral. ¿Ya? Eso es la moral. ¿Ya? Y la moral es estudiada por la ética. ¿Ya? Repito, la moral es estudiada por la ética. ¿Ya? Entonces, en la sociedad existe una moralidad, existe una moral. ¿Ya? Existen valores y normas. Ahora, ustedes con lo inteligentes que son se estarán preguntando, ¿y en la naturaleza? Ah, no, en la naturaleza no hay moral, ¿ya? En la naturaleza lo que hay es amoralidad, ¿ya? Amoralidad. A es sin, ¿ya? A es sin. Moral, A sin moral. ¿Ya? Entonces, en la naturaleza no hay normas, no hay reglas. ¿Hay reglas? No, no hay reglas en la naturaleza. ¿Ya? Y pasan cosas como estas, por ejemplo, ¿no? Las hienas, por ejemplo, chiquitas bebés, ya si la mamá no les trae comida, ¿sabes qué hacen ellas? Se canibalizan, ¿sí? Atacan a la menor, generalmente al más débil, ¿no? Y se lo comen. Así es, así sobreviven. ¿De acuerdo? ¿Ya? Porque ahí no hay. Ay, pero qué inhumanos, que no son humanos, pues. Qué inmorales, no, no son inmorales, son amorales. ¿Ya? Inmoral es habiendo reglas, ¿ya? Habiendo reglas, ¿ya? Tú las pasas por encima, las incumples. Habiendo normas, las incumples. No, en este caso acá no hay normas. En la naturaleza no hay normas, no hay reglas, menos todavía leyes, pues. ¿Está bien? ¿Ya? En la naturaleza lo que hay es amoralidad. ¿De acuerdo? En cambio, en las sociedades humanas hay moralidad, ¿ya? Moral. ¿Y quién estudia esa moralidad moral? La ética, ¿ya? Ahora, claro, de esto surgen algunas preguntas, pues. ¿Y cómo es que el hombre sabe que está bien, que está mal? ¿Cómo el hombre lo sabe? Ya, justamente sobre todo eso ya vamos a hablar el día de hoy, ¿ya? Esto solamente como introducción nada más, ¿de acuerdo? ¿Ya? Para que veas de qué vamos a hablar. Brioso me dice amoralidad. Sí, 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 a ver. Ya, eso vamos a diferenciar ahora, ¿ya? Una cosa es ser inmoral y otra cosa es ser amoral, ¿ya? Bueno, para que no te quedes con la duda, igual te explico, ¿ya? ¿Ya? Inmoral es aquel que conociendo las normas morales las incumple, ¿ya? Por ejemplo, un juez sabe que no debe recibir sobornos, sabe, él es consciente, y sabiendo lo hace, ya, ese es inmoral, inmoral, ¿ya? Conociendo las normas, los valores, mira, ve, los incumple, ese es inmoral. En cambio, amoral es, por ejemplo, un animal es amoral, ¿ya? Luego vamos a ver que también puede ser amoral un niño pequeñito, un niño chiquito, no sabe todavía que está bien, que está mal, ¿no? ¿Ya? Eso es amoral. Amoral significa sin moral, ¿ya? Sin normas, ¿de acuerdo? Ese es amoral, ¿ya? Por eso te decía, en la naturaleza lo que hay es amoralidad. En la sociedad entre humanos lo que hay es moral. Y las personas que no cumplen con esa moral se les llama inmorales, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien, no te preocupes, ahorita vamos a ir parte por parte. ¿Ya? Ahorita vamos por parte por parte. Muy bien. Listo. Entonces, a ver, vamos parte por parte. Acá está. La ética es una rama de la filosofía que problematiza en todo lo concerniente a la moral. Ya hemos dicho eso, ¿cierto? ¿Ya? Va a indagar acerca del bien y la libertad. ¿Ya? La ética se pregunta, ¿qué es el bien? ¿Qué es la libertad? ¿El hombre es libre o no es libre? ¿Ya? Por ejemplo, ¿el hombre es libre o no es libre de elegir? La mayoría de autores dice que sí, pues.
En cambio, los animalitos no son libres de elegir, ¿no? El animalito actúa por instinto, nada más. ¿Ya? En cambio, el hombre sí tiene libertad, pues. Total, parcial, ¿ya? Porque también están acá surgen los determinismos, ¿ah? Algunos creen que no. No, el hombre ya está, o sea, no es libre ya, o sea, tiene un destino, dicen algunos, ¿no es cierto? ¿Ya? Otros dicen, no, el hombre sí es libre, no, no hay ningún destino, el hombre mismo hace su camino, dicen algunos. Eso se llama indeterminismo, ¿ya? Entonces, en el tema de la libertad, tenemos determinismos e indeterminismos, ¿ya? Y en el tema del bien, el hombre se pregunta, pues, ¿qué cosa es una conducta buena? ¿Cómo sabemos que algo está bueno, algo está bien, algo está mal? ¿Cómo lo sabemos? ¿Ya? Esas son preguntas que se va a hacer la ética, ¿ya? Acá están justamente, ¿ve? Problemas éticos. ¿Qué es el bien? ¿Qué es la moral? Ya hemos definido la moral, ¿no? Conjunto de normas y valores, ¿no? ¿Qué es la libertad? Se pregunta, ¿el hombre es libre? Si es indeterminado, o el hombre ya está determinado social o genéticamente, ¿no? Es decir, no tiene libertad. ¿Ya? La moral y el bien son iguales para todos. ¿Qué se entiende por actos virtuosos o buenos o correctos o adecuados? ¿No? ¿Por qué los hombres necesitan de la moral? ¿No es cierto? O sea, de este conjunto de normas de convivencia. ¿Por qué? ¿Ya? Esas son preguntas de la ética. ¿De acuerdo, chicos? Listo. Muy bien. Entonces la ética estudia la moral. Y acá está la moral. Ya te definí qué es moral, ¿ah? La moral es el sistema de valores y normas morales que rigen las conductas en una sociedad determinada. Rigen quiere decir gobiernan, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces la moral te dice, ¿no? La moral te dicta qué está bien, qué está mal. ¿De acuerdo? ¿Ya? Repito, la moral te dicta qué está bien, qué está mal. ¿La moral qué es? Otra vez, sistema de valores. Si hablamos de valores, a ver, justicia, honestidad, libertad, igualdad, responsabilidad, esos son valores, ¿ya? ¿Ya? Sistema de valores. Y normas son reglas, pues reglas, que se derivan de estos valores, ¿no? Normas, por ejemplo, supongamos un valor, honestidad, hay que ser honesto, ¿ya? Y de ahí se derivan reglas, normas. Por ejemplo, una norma que se deriva de la honestidad, no mentir, no engañar, no sé, pues, no ser infiel, no estafar a la gente, decir la verdad. Mira cuántas reglas o normas se derivan del valor llamado honestidad, ¿ya? Y eso en su conjunto, ¿ya? Este sistema de valores y normas en su conjunto son la moral, ¿ya? Que permite que una sociedad viva de una manera más o menos organizada, ordenada, ¿ya? Entonces la moral, repito, es el sistema de valores y normas morales que rigen conductas en una sociedad determinada, ¿ya? Te orientan, te dicen, esto está bien, esto está mal, esto está permitido, esto no está permitido. Ahora, jovencitos, como todo producto humano, ya porque la moral es un producto humano, ya es propio solamente de los humanos, ya establecimos eso, ¿no es cierto? ¿Ya? Es de carácter histórico y social, ¿ya? Así como representa las clases sociales. A ver, vamos por partes. Como todo producto humano es de carácter histórico-social. ¿Qué quiere decir? Que la moral, o sea, las normas y valores, han ido cambiando, pues, histórica y socialmente. Claro, han ido cambiando histórica y socialmente. Claro. Por ejemplo, a ver, ¿en la actualidad se acepta el esclavismo? No, está penado, ¿sí o no? Esclavizar a alguien está penado, ¿de acuerdo? Ya. Pero en la época del esclavismo, a ver, en la época de Grecia, Roma, tener esclavos era permitido, estaba bien. Ahora, en cambio, está mal. ¿Te das cuenta? Entonces, la moral ha cambiado. Una cosa es la moral en el esclavismo y otra cosa es la moral en la actualidad, en el capitalismo, ¿no es cierto? Es diferente. ¿Ya? Y eso va a seguir cambiando, ¿eh? ¿Ya? Algún día de repente juzgarán también, ¿no? No sé, dentro de 200, 300 o 500 años y dirán también, miren, el siglo, así como ahora hablamos de Grecia y de Roma, ¿no? De repente dirán también, "Ay, mira, en el siglo XXI, ¿no es cierto? Había explotación. Ay, no me digas, sí, mira, los hacían trabajar un montón, le pagaban poco, se apropiaban de su plusvalía, que la gente no se rebelaba, algunos, pero la mayoría estaba de acuerdo nomás, aceptaba nomás. Anda, no te creo, dirán seguramente los historiadores y antropólogos, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque así es, la moral va cambiando, ¿de acuerdo? ¿Ya? Otro, por ejemplo, a ver,
Cuentan que las mamás espartanas, cuando veían que su hijo tenía algún defecto físico, lo desechaban, es decir, lo mataban, ¿no es cierto? Así es, ¿no? En cambio, en la actualidad, ninguna mamá haría eso, ¿no? Eso está, y por último, está penado, ¿no? Es rechazado y penado, ¿no? No se hace, ¿no? Entonces, te das cuenta, las normas morales van cambiando, ¿ya? Hubo una época en que venganza y justicia eran lo mismo, ¿no? La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Y después es venganza, no es justicia, no es lo mismo, ¿no? Pero en esa época era lo mismo. Ahora, en cambio, entendemos que son cosas diferentes, ¿no? La justicia no es venganza, ¿no es cierto? ¿Ya? No es que mataste y tú también debes morir, no, no, no es así, ¿no? Porque ahora se entiende otras cosas, pues ahora se entiende que el delincuente no nace delincuente, sino que se hace, entonces es una responsabilidad compartida por toda la sociedad, ¿no? Bueno, eso lo entienden los estudiosos, por eso no se acepta la pena de muerte, por eso los países, ¿no? En muchos casos no están de acuerdo con la pena de muerte, por ejemplo, porque eso es venganza, eso no es resolver el problema. ¿Ya? Bueno, aunque algunos países dicen, no, hay que matar al desgraciado. Dicen, bueno, ahí está el debate, ¿no? Pero te das cuenta la moral cómo va cambiando, la moral va cambiando, ¿ya? Histórica y socialmente, ¿ya? Por ejemplo, antes era inmoral que una mujer use pantalones, ¿ya? Porque el usar pantalones mostraba su cuerpo. Uy. En cambio ahora usan pantalones y eso es lo de menos, usan minifaldas, ¿no? O pantalones muy ajustados, muy ceñidos, ahora sí abiertamente ya, ¿no? Entonces, ¿ves? Las normas, las reglas van cambiando, ¿ya? Históricamente. Pero además también dice acá, representan intereses de las clases sociales también, pues, ¿ya? Por ejemplo, en la actualidad en el capitalismo tenemos la gran burguesía, ¿no? Ellos dicen que te quieren convencer de que tú eres libre, ¿no? Tú eres libre, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero en realidad los de abajo, ya los de la otra clase social, los del proletariado, o sea, los trabajadores, me incluyo yo soy un trabajador porque yo no soy dueño de los medios de producción, yo vendo mi fuerza de trabajo, vendo mi tiempo, ¿no es cierto?, para sobrevivir, entonces yo soy de la clase trabajadora, ¿ya? Pensamos diferente, ¿ya? Por ejemplo, a ver, para ellos es libertad esto, ¿no? Si no te gusta trabajar acá, te puedes ir, eres libre, te dicen, ¿no? Ahora yo te pregunto, ¿eso es verdad? ¿Soy libre? No, no soy libre. Conseguir trabajo en el Perú es bien complicado, entonces libre no eres. Entonces, cuando te dicen tú eres libre, si no te gusta, vete, pues no, mentira, no eres libre. No eres libre, eso no es verdad. O que tú tienes libertad, dice la Constitución, por transitar por todo el territorio nacional. Yo te pregunto, si no tienes dinero, ¿hasta dónde llegarías? No llegas ni a Chosica, pues ya no, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Ya, entonces no hay tal libertad. ¿Ya? Y por último, transitar por el mundo tampoco. Hay muchos países que te piden eh, pasaporte visado, además, ¿no? Con permiso, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, entonces tenemos conceptos diferentes de libertad. Claro, en cambio, el que tiene dinero, para él sí hay libertad. Pues, es más, cuando ellos hablan de viajar a Europa, mira lo que dicen, voy a cruzar el charco. O sea, para ellos el Atlántico es un charquito de agua, claro. Pues, claro, en avión con dinero, claro, bueno. Pero para el resto. Entonces tenemos conceptos diferentes de libertad. Para ellos hay plena libertad, ¿ya? Porque el dinero, la propiedad se lo permite. Para otros, en cambio, la libertad no es, ni la independencia es así, ¿no? ¿Ya? Incluso muchas veces se sabe que estos obligan, por ejemplo, a sus trabajadores ¿no? A hacer cosas que ellos no quieren hacer, ¿no? Por ejemplo, salió una denuncia, ¿no? De que en una construcción el ingeniero por mandato del dueño les hacía firmar a todos sus obreros, ¿no? Les hacía firmar un documento apoyando a Keiko Fujimori, ¿no? Para evitar que, o para cerrarle el camino a Castillo, que representaba, ¿no? El comunismo y que vamos a volvernos Venezuela. Entonces, firmen acá su compromiso de que van a votar por Keiko, ¿no? Eso no existe, ¿no? Porque por último el voto es secreto y libre, ¿no? Pero mira, aún así como los obligan, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué libertad? Entonces, la libertad, por eso te repito, cuando más dinero tienes, cuando más perteneces, o más te acercas a la gran burguesía, ¿no es cierto? Y sí, ellos creen que hay libertad. Pero cuando más abajo estás, tú te das cuenta que menos libre eres. ¿Ya?
Y bueno, yo chicos no he olvidado mis raíces, ¿ah? Yo vengo de muy abajo y yo nunca lo he olvidado, ¿no? Por eso a mí me conmueven cosas como estas. Por ejemplo, yo tengo libertad si me da la gana de comerme un pollito bróster a la más tarde, ¿no? Pero yo sé que hay gente que no, ¿ya? Una vez, por ejemplo, yo justo iba a comer bróster, ¿ya? En una carretilla, no lo voy a negar, es porque esa señora es un bróster buenazo, ¿ya? Y un señor se sienta a mi lado, ¿ya? Frota las manos y dice, ay, ¿qué tal estás? Me pregunta, ¿no? Está rico, le digo yo. Ah, hoy día me va a dar mi gusto, hoy día es mi cumpleaños. Me dice un señor, no sé, 60, 65 años tendría, ¿no? Y ¿saben qué? El bróster había subido, ¿ya? Y él traía solamente 7 soles. Y el bróster estaba ahora 8.50, creo que estaba en esa época, ¿ya? Y la señora le dice eso. Uy, no tengo, le dice. El señor se paró y se tuvo que ir. Me dio una pena y me quedé pensando, ¿y si yo le completo? Pero de repente se ofende, porque hay gente que se ofende, hay gente que dice, no, 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 a mí no. No sabía qué hacer, me quedé ahí, en lo que me quedé, de lo que dudé, ya se fue ya. ¿Ya? Entonces, el Señor no tiene ni siquiera libertad para festejar. Porque ¿cómo festejas, entre comillas, si no hay dinero? A ver. ¿Ya? Y eso, hijos, lo he visto un montón de veces. Hace poquito nomás, ¿ya? Estaba en la pollería y yo esperando pollo para llevar, ¿ya? Una señora entra vendiendo caramelos, ¿ya? A la pollería. Y un chiquito, de 3 años, o sea, de la edad de mi hijito, ¿ya? Eso es lo que más me conmovió. ¿Cómo es, no? Eso nos vuelve más empáticos, ¿no? Cuando uno es padre, creo yo, ¿no? Ya entró y el chiquito no quería salir de la pollería, se sentó en una silla. Quiero pollo, le dice la mamá. Y ellos habían entrado en caramelos nada más. No, 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 no hay, no hay. Quiero pollo, decía el niño. Y el niño lloraba porque quería pollo. La señorita que atendía, ¿ya? Para confundirlo, pobrecito, ¿no? Para que ya no llore, le dio bolsitas de mayonesa, ¿no? Ají que había, le hacía, esas bolsitas le dio. Y el niño contento salió con sus bolsitas, ¿no? Es que el pobre niño en su lógica, al tener bolsitas, ya cree que ya a la mamá le van a dar el pollo, pues, ¿no? Pero ¿saben qué? Al rato volvió de nuevo. Se dio cuenta, pues, yo, ¿no? Y porque si está bien ya el ají, la mayonesa, pero el pollo, no hay pollo. Llorando, y la mamá le decía, ya entre triste y molesta, no hay, pues no hay, le decía, pero también tendría pena por su hijo, ¿no? Imagínate que mi hijo me pida apoyo o tiene hambre y yo no puedo darle su comida, o sea, ¿de qué libertad hablamos ahí, no es cierto? Bueno, ahí sí intervine y bueno, le invité un poco, ¿no? Pero bueno, ¿no? Pero es así, es atroz, ¿no? Y la señora media avergonzada me recibió, ¿no? Claro, tiene dignidad, pues también ella, ¿no? Otro día, una señora estaba en la combi con su hijito, que tendría 10 mesecitos, tenía chiquito, chiquitito, chiquito, bebé, ¿ya? Y lloraba, el bebé lloraba, lloraba, y la gente en el micro le decía, "Ay, seguro hace mucho calor, abre la ventana, ay, debe tener hambre, dale teta", y la señora le daba teta, abría la ventana, y el bebé lloraba y lloraba. En eso le veo que su pierna está rojita, su pierna está rojita, ¿sabes qué? ¿Le han puesto inyección? Le pregunto, sí. Ah, dicen todos, claro, eso es, pe, le está doliendo la inyección, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que hay ahí no me acuerdo el nombre hay un medicamento, es una cremita que le echas y eso le refresca la pierna y le quita el dolor, pues, ¿ya? Un analgésico, pues, ¿no? Claro, entonces yo le recomendé eso. Como ya la señora iba a bajar, ahora te bajas y en la farmacia cómprale, ahorita no me acuerdo el nombre, pero en ese caso yo me acordaba el nombre, ¿no? Y le compras esa crema y le echas, ¿ya no? Y con eso va a estar tranquilo, ¿ve? Porque el pobre lleva como media hora llorando, pobrecito, o sea, que un bebé que llore tanto tiempo es desesperante, pobrecito, está sufriendo, pues, ¿no? ¿Ya? Y la señora me dijo, ya, me dijo, pero sin convencimiento. Y se bajó nomás. Me puse a pensar, ¿por qué me lo dijo así, ya, sin consentimiento? No es que no me crea, sino que, ¿sabes qué? No tenía seguramente, la vi, porque cuando bajó le vi, está con sandalias la señora, ni zapatos tenía. Entonces, ¿tú crees que va a tener dinero para comprarle esa crema? ¿Mm? Porque mi hijo fue igual, a su pierna roja quemaba. Y le puse esa cremita y le alivió y ya dejó de llorar el pobre gordo. Esta señora, en cambio, no tenía, pues. Entonces, ¿qué libertad? Mira, ni siquiera la libertad para comprarle un medicamento a su hijo es. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces así me hijo, por eso tenemos perspectivas diferentes, pues. Por eso también los de arriba dicen, ay, el Perú está creciendo, estamos mejor que Chile, que esto, que ahora con Castillo todo se va a fregar, dicen. O dicen, lo vamos a convertir en Venezuela, y yo que veo estas cosas, entonces te digo,
Convertirnos en Venezuela, ya estamos peor ya. Incluso mírate, mira cómo somos de chiquitos, flaquitos, ¿no? O sea, bueno, en fin, ya, ahí lo voy a dejar, ¿ya? Entonces, lo que quería establecer recapitulando es que la moral, que es el conjunto de valores y normas morales, ¿ya? Como todo producto humano, es de carácter histórico, ¿ya? Y además también representa muchas veces los intereses de las clases sociales, pues, ¿ya? ¿De acuerdo? O sea, te hablan de libertad, por ejemplo. O también te hablan de meritocracia también, ¿no? La meritocracia sería genial si yo estaría de acuerdo si todos tenemos las mismas oportunidades, pues. Pero si no es así, entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues ya no es meritocracia, ¿no? Porque no es mérito tuyo, sino es las oportunidades que tienes, pues. ¿Mm? ¿De acuerdo? Muy bien. Ya, muy bien. Listo. Los valores morales ahora entonces, ¿ya? A ver, entonces, la ética estudia la moral es el conjunto de valores morales y normas morales, y ahora vamos a ver qué son los valores morales, chicos, ¿ya? Bueno, los valores morales son entidades ideales que permiten expresar juicios morales, ¿ya? Sirven de justificación a las normas morales, los valores, ¿ya? O más bien, si tú quieres, esto de justificación se refiere a que son la base de las normas morales, ¿de acuerdo? ¿Ya? Vamos a ver ahora los valores morales fundamentales, ¿ya? Cuando hablamos de fundamental, se refiere a que funda, ¿ya? A que es lo primero, ¿ya? O los primeros, la base, si tú quieres, ¿ya? La igualdad, la solidaridad, la dignidad, la justicia y la libertad son valores morales fundamentales, ¿ya? La igualdad, por ejemplo, la igualdad sostiene que todos, eso, pues somos iguales, tenemos el mismo valor, ¿ya? De tal manera que nadie debería ser discriminado por raza, credo, condición económica, género, lugar de residencia o forma física. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso dice la igualdad. Ese es un valor moral fundamental y de él se derivan muchas normas, ¿no? Que desgraciadamente no se cumplen. Vamos, en nuestro país sí se ve la discriminación, ¿sí? ¿Ya? Por razas, claro, por ejemplo. Cómo tratan al afrodescendiente o a quien tiene rasgos andinos, mira cómo lo tratan, ¿no? Y cómo tratan al blanco, por ejemplo, es diferente, ¿no? Credos, bueno, no sé, ahí así también, ¿no? Dicen que, bueno, al cristiano tiene ventajas o a los evangélicos, se quejan a veces los evangélicos de eso, ¿no? Condición económica, ya, ese está clarito. Género también, ¿no? Género. En algunos aspectos se margina a las mujeres, ya ni hablemos del homosexual que muchas veces es maltratado, ¿no? Pero ¿saben qué, chicos? Por encima de las discriminaciones o desigualdades, ¿ya? De razas, credo, género, etcétera, yo creo que por encima está la económica y de esa se habla poco. Se habla mucho de la discriminación racial, discriminación de género, y sí, está bien, existe, pero por encima, no sé si se han puesto a pensar ustedes, está la discriminación de clase. Más que racistas, somos clasistas. Más que homofóbicos, somos clasistas. Y te lo demuestro, ¿ya? Farfán, por ejemplo, es afrodescendiente, ¿no? Pero tiene dinero. Yo te pregunto, él va al Arcomar, al Arcomar, ¿lo marginarán? No, no. ¿Lo van a discriminar? No, porque saben que tiene dinero. Mira cómo por encima del color de piel está el dinero, ¿te das cuenta? Ya. No sé, alguien que tenga opción homosexual, por ejemplo, no sé, pues Carlos Cacho, Beto Ortiz, ya, homosexuales, ¿no es cierto? Ya, pero con dinero. Y lo mismo, ¿van al Arcomar? ¿Serán discriminados? No. ¿Te das cuenta que por encima de la discriminación de género racial está la de clase? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Muy bien. Listo. Eso sobre desigualdad nomás, ¿ya? Bueno, pero ahí está el valor, ¿no? Que sí, pues no se cumple. Es que justamente jovencitos vivimos o asistimos a una crisis de valores, ¿ya? ¿Por qué? Porque la mayoría no la cumple. Pero ahí está, la igualdad, ¿ya? Sí, porque la mayoría al toque. Su primer insulto acá entre peruanos, por ejemplo, muy acomplejados somos, ¿ah? El primer insulto es serrano, cholo, negro, ¿no? Al toque es el primer insulto, ¿no? Y todos tratamos de blanquearnos. Y si tenemos algún familiar, ¿no?
Uy, una gotita de España. Y yo soy español. Ay, mi abuela es italiana. La nonna. Uy, qué emocionado. ¿Sabes? Que nuestros polos. I love New York. I love Miami. I love Las Vegas. Dime, ¿alguna vez has visto a alguien que usa un polo que diga yo amo Huancavelica? ¿No? Yo amo Coca Chacra, ¿no? ¿No? ¿No es cierto? ¿Ya? Bastante racismo, bastante clasismo ahí, ¿no? Y eso evita que se cumpla con este valor de igualdad. Pero ahí está el valor, igual. Sigamos en la lucha para que se cumpla, pues, ¿no? Se cumpla. ¿Ya? Otro valor importante es la solidaridad. La solidaridad consiste en, ¿ya? La colaboración mutua con el fin de conseguir un objetivo. Eso es solidaridad. Solidaridad, ¿ya? Colaboramos entre nosotros, nos ayudamos, nos apoyamos entre nosotros para conseguir un objetivo común. Esa es la solidaridad. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, las mamás de un club de vaso de leche tienen como objetivo conseguir alimento, leche, pues para sus hijos pequeños, ¿no es cierto? ¿Ya? Y se juntan solidariamente, ¿ya? Buscando donaciones o compran la leche al por mayor, es más barato, ¿no es cierto? Se turnan para prepararlo, para que mientras yo preparo, entonces las demás mamás puedan trabajar. Esos clubes de vaso de leche, esas formas de organización, son expresión de la solidaridad, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? El apoyo mutuo, el cooperativismo, esa es la solidaridad. Lo contrario a la solidaridad es el egoísmo, pues, el individualismo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces la solidaridad también va a cosas más grandes. Entender que, por ejemplo, el progreso es el bienestar de todos, no solamente de algunos. Ahí está otra vez, ¿no? Los de arriba creen que progreso es solamente el enriquecimiento de unos cuantos, ¿no? ¿De acuerdo? Los de abajo entendemos que es el bienestar de las mayorías, porque si no, ¿de qué progreso estamos hablando? Pues, ¿ya? Solidaridad, entonces. ¿Ya? Ojo, no digo que no haya gente que es floja, ociosa y por eso pues no progresa. De esos también hay, ¿no? Pero la gran mayoría es gente muy trabajadora, sino que no tiene pues conocimientos, no tiene oportunidades, ¿no? ¿No es cierto? ¿Ya? Mire, incluso ustedes mismos nomás, por ejemplo, a ver, ¿cuántos van a postular y cuántos van a ingresar? Es que hay muy pocas vacantes en las universidades estatales, ¿no? Entonces, claro, te dirán, los de arriba te dicen, pero tú eres libre, pues anda a una privada. Si no te gusta o no puedes una estatal, anda a una privada. ¿Cuánto cuesta una privada, no? ¿Ya? Aunque ahora hay privadas más baratas, ¿no? Uy, pero también el nivel es bien bajo también, ¿no? Bueno, igual, es un riesgo que algunos van a tener que correr también, ¿no? Listo. Sigamos. La dignidad. La dignidad es muy importante, ¿ya, chicos? La dignidad tiene que ver con que el ser humano es valioso por sí mismo. Esa es la dignidad, ¿ya? El ser humano es valioso en sí mismo. Dicho de otra manera, el ser humano es un fin, no es un medio, ¿ya? El ser humano es un fin, no es un medio. O sea, el ser humano no es un instrumento, una cosa que tú puedas utilizar, ¿ya? Esto es muy importante, este es muy, muy, muy básico, pero se olvida, muy olvidado es, ¿ya? Entonces, toda la sociedad se organiza para lograr el beneficio de todos, porque todos los seres humanos, ¿ya? Son valiosos, sin excepción, esa es la dignidad, ¿ya? Tú no puedes usar a un ser humano como una cosa. Entonces, por ejemplo, se atenta contra la dignidad humana cuando, por ejemplo, ¿ya? Alguien paga por sexo, se llama prostitución, ¿no es cierto? Ya, ahí estás atentando contra la dignidad de esa mujer. ¿Por qué? Porque la estás usando como una cosa, como un objeto para tu satisfacción, olvidando que es un ser humano, por ejemplo, ¿no? Estás atentando contra la dignidad, ¿ya? Incluso, si tú también le engañas, mientes a una mujer, a tu enamorada, por ejemplo, o sea, tú le dices que la quieres cuando en realidad la estás tomando de vacilón nada más, también estás atentando contra la dignidad, ¿ya? Le estás mintiendo, la estás usando para tu beneficio, sin importarte el daño que le puedas causar. O sea, como si tú valieras bastante y ella solamente fuera una cosa que te da placer, ¿no? Ahí también atentas contra la dignidad de esa chica, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Lo mejor es decir la verdad. Bueno, así decía yo antes, me acuerdo cuando estaba yo. Digo, bueno, lo sigo diciendo, sino que me acuerdo que yo hablaba así en mi época de universidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Me decían, oye, me decía alguien, ¿no? Mónica se nota que quiere contigo.
Pero yo no, le decía. ¿Qué? ¿Pero no te parece atractiva? Me parece súper atractiva, le digo. Pero no la quiero, no la amo, pues. ¿Pero quién te ha dicho que te vas a casar con ella? Agárrala nomás, después la dejas. Así me hablaban, ¿no? No, ¿cómo voy a hacer eso? Le decía yo, ¿no? No, yo no voy a hacer eso. ¿Y sabes qué me decían? Si sigas así vas a morir virgen hoy, así me decían a unos amigos, ¿no? Así hablamos entre machos, ahí viene el machismo, pues, ¿no? Esa mentalidad, ¿no? ¿Ya? Esa es la dignidad. Ahora, pero no solamente con la mujer, ¿ah? Entre hombres también, a veces atenta contra la dignidad. Cuando, por ejemplo, a ver, un empresario, ¿ya? Hace que un obrero trabaje para él, ¿ya? No sé, 15, 20 años, ¿ya? 30 años. Y luego, cuando ya está viejito, bueno, chao, te despido, porque ya está viejito, pues no voy a contratar a alguien más joven, chao. Y no le pasa una pensión o no le paga sus beneficios, ¿no? Como liquidación, etcétera. Entonces, atenta contra la dignidad, porque mira cómo lo ha usado como una cosa, lo ha usado como un limón, ¿no? Lo ha exprimido y ahora lo bota. Lo ha usado como una herramienta. Se oxidó, ya no sirve, ahora compro una nueva. O sea, contrato a alguien más joven, ¿no? ¿Ya? Por eso es que la mayoría de países ya avanzados, justos, ¿ya? Después de que tú has trabajado para una empresa por 20 o 30 años, ellos te pasan una pensión. Ya no ganarás igual, pero te dan un sueldo mientras eres viejito, sin hacer nada, te dan un sueldo ya. Lo que pasa es que a ti aquí en el Perú te han metido la idea de que eso está mal, ¿cómo te van a pagar sin hacer nada? Es que ahora no haces nada, pero antes ya trabajaste. Y cuando tú trabajabas de tu sueldo, han sacado una parte y el empresario ha puesto otra parte para ir, ¿no? Juntando un dinero para tu vejez. Eso se llama pensión, ¿no? ¿Ya? Así surgen las AFP también, porque antes el Estado se encargaba de eso, ¿no? La ONP, ahora están las AFP, pensando en que en la vejez tú no sufras, pues. Pero ¿sabe qué, muchachos? Durante el gobierno de Fujimori todo eso se barrió y se instauró la informalidad, pues. Entonces, en la actualidad, por ejemplo, sí se atenta contra la dignidad. Te contratan, trabajas años para una empresa, luego te vas y ya tú verás qué haces, pues en tu vejez. No hay pensión, no hay liquidación, te fuiste al diablo. Así es, ¿no? Por eso no entiendo que mucha gente, por ignorancia, pues bueno, sí entienden, mucha gente por ignorancia, por eso apoya a Fujimori, diciendo que él barrió con todos estos derechos laborales, atentó contra la dignidad, ¿no? Estas cosas es bueno entenderlas, pues para no, ¿ya? Ah, mira, a ver lo que propone Melita. Mayores de 45, no, 45 todavía puede trabajar. Y a ver, ya, yo tengo más de 45, te cuento Melita, y todavía me siento fuerte, ¿ya? Aunque estoy medio enfermito ahorita, ¿no? De repente mayores de 65 podría ser, pero ¿sabes qué te van a decir? Pero Mel, ¿de dónde sacamos plata para pagarles a ellos? Te van a decir, ¿no? ¿Ya? Por eso sí está bien como iniciativa, ¿no? Existe incluso pensión 65, ¿no? Que es poquito, pero siquiera para que sobrevivan, pues, ¿no? Ya, pero en realidad, de su sueldo mismo deberían, ¿no? Y mientras trabajó, porque cuando el trabajador está, eso, valga la redundancia, trabajando, está produciendo riquezas. De ahí una parte se tendría que separar, ¿ya? Para su vejez, ¿no? Pero ¿qué pasa? Los empresarios todo lo ven ganancia, ganancia, ganancia nomás, y no piensan en la dignidad humana. ¿Ves? ¿Cómo que no piensan en la dignidad humana? No lo ven como seres humanos, ¿ya? Lo ven como herramienta, ¿ya? Ya estás viejo, obsoleto, chao, contrato otro, ¿ya? O sea, no entienden que el ser humano es valioso por el simple hecho de ser, es un ser humano, ¿ya? Independientemente de que sea solamente obrero, ingeniero, físico nuclear, ¿ya? Entonces es la dignidad, ¿ya? Immanuel Kant es el que más habla de la dignidad, ¿ya? Él dice que el hombre, así lo resume, el hombre es un fin, no un medio, ¿ya? O sea, todo lo que se hace es para beneficiar al hombre, no para usarlo, ¿ya? ¿Ya? Listo. La justicia, bueno, este valor, dice, se puede comprender de dos maneras, ¿no? Tenemos la justicia comunitaria y la justicia distributiva, ¿no? La justicia, conmutativa, perdón, comunitaria, dije. La justicia conmutativa, ¿ya?
afirma que debe haber un intercambio igualitario en lo que entregamos y lo que recibimos. Eso es conmutación, pues, ¿no? Conmutación, ¿no? Si trabajas más, tienes que ganar más, pues, ¿de acuerdo? Si estudias más, te mereces una mejor nota, pues también, ¿ya? Si cometes un delito, te corresponde un castigo. Si tu delito es mayor, tu castigo también será mayor. Eso es conmutativa, ¿ya? Y la otra de la que menos se habla es la justicia distributiva, ¿ya? Por ejemplo, si una empresa tiene más utilidades, tendría que también pagarle un poco más, no sé, darle un bono extra, una gratificación extra, no sé, a sus trabajadores, pues, ¿ya? Distribuir mejor las ganancias, las riquezas. Porque los problemas sí lo distribuyen, ¿no? Eso sí lo distribuyen muy bien. Por ejemplo, la deuda externa, esa la pagamos todos. Claro, esa sí se distribuye, ¿no? Entonces, igualita debería también ser con las ganancias, pues, ¿no les parece a ustedes? ¿Ya? Se hablaba del chorreo, del goteo, y es algo que nunca funcionó, ¿no? Los ricos se hicieron más ricos y los demás estamos casi igual, ¿no? Nuestros sueldos no han mejorado, ¿no? Finalmente tenemos otro valor más que se llama la libertad, ¿ya? Afirma que cada ser humano, por naturaleza, puede actuar y elegir con autonomía, ¿ya? Esa es la libertad, ¿ya? La libertad es eso, poder actuar con autonomía, sin que nadie te obligue, sin que nadie te coacte, ¿ya? Te amenace. Esa es la libertad, ¿ya? Algunos se entienden mal, creen que libertad es hacer lo que te da la gana. No, la libertad es ya actuar con autonomía, pero basado pues en principios, pues. No te olvides que tu libertad termina donde comienza la libertad de los demás, ¿ya? Donde comienza la libertad de los demás, ¿ya? Muy bien, ya. A ver, me estaban pidiendo que repita esto de justicia conmutativa y distributiva. Ya te dije, conmutación, ¿no? Si tú trabajas más, lo justo es que ganes más. Si trabajas menos, lo justo es que ganes menos, ¿ya? Si cometes un delito, recibes una condena. Si tu delito es mayor, tu condena es mayor. Si tu delito es menor, tu condena es menor, ¿ya? Esa es la conmutativa, ¿ya? ¿De acuerdo? La distributiva tiene que ver más con la distribución, ¿ya? De las riquezas, así hay que entenderlo, ¿de acuerdo? ¿Ya? A eso se refiere, ¿ya? Muy bien, continuemos. Las normas morales. Ya, hemos dicho que las normas son reglas, ¿no es cierto? Acá está, ¿ves? Normas morales. Son reglas de conducta que se encuentran justificadas en un determinado valor moral. Ya te dije ya, de los valores morales. Esto que hemos mencionado, por ejemplo, son valores morales, justicia, igualdad, libertad, solidaridad, ¿ya? Ya, de esos valores morales se derivan normas morales, que son, como está diciendo acá, reglas, reglas de conducta, ¿de acuerdo? Ahora, las normas morales regulan conductas de los seres humanos, ¿ya? Claro, ¿cómo las regula? Porque te dicen qué está bien y qué está mal, te dicen, ¿de acuerdo? ¿Ya? Qué está bien y qué está mal. Y como te señala, eso va cambiando históricamente, pues, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora, sin embargo, no son las únicas que cumplen esta misión. De ahí que es importante distinguirlas de las normas jurídicas. Ah, porque también existen normas jurídicas, ¿ya? Y que también son normas que regulan las conductas, pero que son emitidas por el Estado, por los organismos del gobierno político. ¿Ya? A ver, para resumirlo, una norma moral te dice que está bien y que está mal. Una norma jurídica más bien te dice, ¿ya? Qué es legal y qué cosa es ilegal. ¿Ya? ¿Qué cosa es legal y qué cosa es ilegal? Eso te dice la norma jurídica. ¿Ya? Veamos las diferencias, ¿sabes? ¿Ya? Muy bien. A ver entonces, normas morales, disculpen, ya me distraje un ratito, me distraje un poquito mal, como les digo. Ya, a ver, entonces, normas morales y normas jurídicas. Te dije, las normas morales determinan si algo es bueno o malo y las normas jurídicas si algo es legal o ilegal. De tal manera que las normas morales ya regulan la conducta, en cambio las normas jurídicas representan intereses de las clases sociales. ¿Ya? ¿Ya? Eh,
Por ejemplo, a ver, una comerciante de Puno trae productos de Bolivia y la acusan al toque de contrabandista, ¿no? Alicorp trae un montón de productos de China y de otros países, ¿no es cierto? Y perjudica al productor nacional no, pero está bien, es una importadora nada más. ¿Por qué no le dicen eh, contrabandista? No, porque ellos sí lo hacen conforme a la ley, pues, ¿no? Pero claro, la ley, ¿por qué sí le permite a ellos importar y por qué a la comerciante de Puno no? Hay intereses, pues, de por medio, ¿no? ¿Qué más? Las normas morales surgen en la comunidad primitiva, ¿ya? La comunidad primitiva es cuando el hombre todavía vivía en las cavernas, ¿ya? En cambio, las normas jurídicas surgen a partir de la división de clases sociales, es decir, las normas jurídicas surgen junto con el Estado, ¿ya? Cuando los hombres se organizan y viven en ciudades-estado, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Qué más? Las normas morales se ejecutan por convicción. Una norma moral tú la cumples por convicción. Convicción es por convencimiento, ¿ya? En cambio, las normas jurídicas se cumplen por coacción. Coacción es porque te obligan a hacerlo. Te obligan a hacerlo, ¿ya? Un ejemplo de norma moral, por ejemplo, a ver, norma moral, a ver, ayudar a un ciego a cruzar la pista. ¿Ya? ¿Tú lo haces por qué? Por convicción. ¿Alguien te obliga a hacerlo? No. ¿Hay un premio, hay un castigo si no lo haces? No. ¿No es cierto? ¿Ya? En cambio, una norma jurídica, ¿cuál podría ser? A ver, ya. No robar, por ejemplo, no robar. ¿Ya? Esa es una norma jurídica. Esa se cumple por coacción, ¿ya? Porque si tú robas, va a haber una sanción, ¿sí o no? Te meten preso, ¿no? O te multan, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, por, hay una coacción, ¿ya? ¿Qué más? Las normas morales son más amplias, pues rigen toda actividad humana. En cambio, las normas jurídicas están más restringidas, pues abarcan solo algunas actividades nada más. ¿Qué más? La norma moral, si su incumplimiento conlleva una sanción moral. Una sanción moral es que la gente te mire mal o diga que mal o te exprese su desaprobación, ¿no? Pero listo, no, no pasa nada. En cambio, una norma jurídica, ¿ya? Su incumplimiento conlleva jurídica. ¿Qué es sanción jurídica? Multa, embargo o cárcel, ¿ya? Esas son sanciones jurídicas, ¿ya? Entonces vamos a poner un ejemplo, ¿ya? A ver, en el micro, por ejemplo, ¿ya? Darle asiento a un anciano o madre gestante, esa es una norma moral, ¿ya? Que dice que debemos cederle el asiento a las madres gestantes o ancianos, ¿de acuerdo? Es una norma moral. Si lo cumples, bien, tú lo haces por convicción. Y si no lo cumples, ¿hay cárcel? ¿Hay multa? No, no, no pasa nada. A lo más, sanción moral. La gente te mirará, ay, este jovencito o esta jovencita, qué mala, nunca va a ser madre, ¿cómo no le da asiento a la señora embarazada? O nunca va a ser anciano, ¿por qué no le da asiento a la anciana? Qué malvado, qué malvado. ¿De qué colegio es? Ya te están mirando, digamos. Esa es sanción moral, ¿ya? En cambio, sanción jurídica, ya, mira, esto que era norma moral nomás, ahora se ha vuelto norma jurídica, pero no para todos los asientos, sino para los asientos de adelante nomás, los llamados asientos reservados. Esta era norma moral nomás, ¿ah? O sea, la gente lo cumplía por convicción, pero ahora se ha vuelto ya una ley, ¿no? Repito, para los asientos de adelante, norma jurídica, ¿ya? Esos asientos de adelante sí, por ley, están reservados para madres gestantes y ancianos, ¿ah? Si alguien no se para, entonces tú le puedes reclamar, ¿no? Una mamá gestante le puede reclamar, "Ey, ese asiento es para mí". Así. Y supongamos que el tipo no se quiere parar, el cobrador tiene que hacerlo parar. Y si no, llamas a un policía. Pues paras y policía, y te sientes reservado, mire, y este joven se sentó acá, ¿ya? Entonces, eso que era norma moral, ahora se ha vuelto norma jurídica. Porque eso pasa, ¿ya? Algunas normas morales se vuelven normas jurídicas, o sea, se vuelven leyes, ¿de acuerdo? Y ya las tienes que cumplir por coacción. Porque si no hay sanción jurídica. ¿Ya? Se esquina, los peatonales. ¿Ya? Para cruzar vías rápidas se usan los puentes. ¿Ya? Es norma moral. Pero también se volvió norma jurídica cuando dijeron, ya, el que no usa el puente lo vamos a multar. ¿Ya? Entonces ya se volvió norma jurídica. Pero lo mismo que nada, porque como la mayoría no cumplió, creo que ya no, que yo sepa, no han multado a nadie, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces las normas morales
¿ya? Eh, Incluso están tácitas, no están, muchas veces ni siquiera están escritas, son tácitas, ¿ya? Por ejemplo, no puedes tocar a una mujer sin su consentimiento. Es más, ni siquiera puedes hablarle si no la conoces, ¿ya? Porque la asustas, pues, ¿no? Esa es una norma moral. No puedes lanzarle piropos, pues, mamacita, qué buena estás. No, 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 no puedes hacerlo. Esa es de mala educación, ¿ya? Dice la norma moral, ¿ya? Pero había gente que lo hacía, ¿sí o no? ¿Y qué pasaba? No pasaba nada, la chica asustada. ¿Pero qué vas a hacer? Pues hija, te ha dicho nomás, sí, pero me habló bien feo, me miró con sus ojos de mañoso, me asustó. Pero listo, ¿qué vas a hacer? No puedes hacer nada, porque es norma moral nada más. Pero ahora, en cambio, en algunos países ya se ha vuelto norma jurídica, ¿sí? ¿Sí? Tú puedes denunciar a un tipo que te ha piropeado, según él, ¿no? Porque te dice cosas, pues, ¿no? Mamaceta, todas esas tuyas. Entonces, a ti no te gustó, te hizo sentir incómoda, llamas a un policía y lo denuncias. Ese señor de allá me está acosando y se lo llevan a la comisaría. Tampoco no es que le van a dar 5 años de cárcel, ¿no? Pero se lo llevan a la comisaría para hablar con él, qué está pasando, ¿no? Llamarlo a que se calme, ¿no? ¿Ya? Y ver si es reincidente también, ¿te das cuenta? Eso que era norma moral ahora se ha vuelto norma jurídica en algunos países, ¿eh? ¿Sí? Repito, en algunos países, en unas ciudades está prohibido que, la, que el hombre incomode hacia la mujer, ¿ya? Así es, ¿ya? No sé si aquí en Lima también estaba como proyecto, no sé, la verdad no estoy muy enterado si acá en Lima también se está aplicando eso ya. ¿Listo? Listo. Ahora vamos a definir qué son las personas morales, ¿ya chicos? A ver, atención, ¿ah? Les había dicho que una persona moral es un ser humano que tiene dos requisitos, conciencia y libertad. Acá está, conciencia moral y libertad moral, ¿ya? Esa es una persona moral, ¿ya? Aquella que tiene estos dos, conciencia y libertad. ¿Qué cosa es la conciencia moral? Saber diferenciar lo bueno de lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Esa es la conciencia moral, ¿ya? Conocer las normas morales, ¿ya? Conocerlas, ¿ya? Porque te dije, si tú conociendo las normas las incumples, eso se llama inmoral, pues, ¿ya? Entonces, una persona moral es aquel que conoce las normas, aquel que sabe que está bien, que está mal, eso se llama conciencia moral, ¿ya? Además, esta persona debe tener libertad moral, es decir, capacidad para actuar autónomamente sin que nadie lo obligue, lo manipule, ¿ya? Lo sojuzgue, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. ¿Y qué pasa si una persona carece de conciencia o de libertad? A ver, tú que eres inteligente, a ver, y estás atento además sobre todo. Dime, a ver, ¿podría ocurrir que una persona, un ser humano, carezca de conciencia o de libertad? A ver, dame un ejemplo. Ajá, claro, muy bien. Los que tienen alguna enfermedad mental, me dice Tomaya. Melita me dice aquel que no tiene conciencia moral, ya, pero ¿quién? Pues ¿quién, por ejemplo? ¿Ya? Claro, alguien que tiene una enfermedad mental. Por ejemplo, a ver, ¿quién carece de conciencia moral? Un orate, un loco, por ejemplo. Ese carece de conciencia moral. Pues claro, claro, claro. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, supongamos, a ver, un loco, ¿ya? Me acuchilla a mí, ¿ya? Me mete 20 puñaladas y me mata, ¿ya? Entonces, cuando le preguntan, ¿y por qué lo mataste al profe? Lo maté porque el profe no era humano, el profe era un alienígena, era un embajador alienígena, ¿no? Que estaba preparando la invasión, ¿no? Lo he matado, más bien he salvado al mundo, más bien. ¿Ves? O sea, en sus alucinaciones, en sus fantasías, ¿ya? En sus delirios, ¿ya? Porque el loco tiene eso, ¿no es cierto? ¿Ya? Él cree que ha salvado el mundo. Él cree que matándome iba a salvar el mundo, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa con esta persona entonces? No tenía conciencia de la realidad, estaba alucinando, ¿ya? Porque es esquizofrénico, psicótico, pues. Ahora, pregunta, ¿va preso? No, no va a ir preso. Si se determina, ¿ya? Se prueba de que es un esquizofrénico, loco, ¿no es cierto? Entonces no va preso. Va a un hospital psiquiátrico. ¿Por qué no va preso? Porque su acción no puede considerarse como un delito. ¿Por qué? Porque no tiene conciencia de lo que hace. Por su locura, pues. ¿De acuerdo? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Dicho de otra manera, carece de conciencia moral. ¿Ya? O sea, no sabe qué está bien, qué está mal. En sus alucinaciones él confunde, ¿no? ¿Ya? O un niño pequeño también. Un niño chiquito también carece de conciencia moral. ¿Ya? Un niño pequeño. ¿Ya? Ocurrió un hecho así atroz en Inglaterra, cerca de las rieles del tren, dice, ¿no? De Londres, dice, ¿no? Dos niños, uno de 6 y uno de 8, ¿ya? Mataron a uno de 2 añitos. Sí, uno le lanzó una piedra y el chiquito ¡pop! Cayó al suelo, ¿no? Y ahí sí no se sabe por qué, le siguieron tirando piedras, ¿no? Porque todavía había caído, estaba vivo todavía. Ahora no se sabe bien por qué le siguieron tirando piedras, ¿no? Ahora, esos dos mocosos, ¿van a la cárcel? No, no van a la cárcel. ¿Por qué? No son personas morales. ¿Y por qué no son personas morales? Porque carecen de conciencia moral. No distinguen el bien del mal, no saben, no entienden bien qué es la vida o la muerte. Ese es ¿ya? La carencia de conciencia moral. ¿Ya? Les cuento, incluso chicos, a ver, yo trabajé un tiempo en el Centro de Juvenil de Rehabilitación de Lima, ¿ya? Conocido como Maranguita, ¿no? Maranguita. Allí, por ejemplo, son menores de 16 a 18, 20 años. ¿Ya? Como son menores de 18, ¿ya? No se les llama delincuentes, son menores infractores. Y eso que hay sicarios, violadores, pero por ser menores de edad, se considera que no es un delito, sino es una infracción. ¿Por qué? Tienen 16. Ya, su conciencia moral todavía no está del todo desarrollada. Así se piensa, ¿no? Por eso les ponen condenas menores, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero ahí no vas a ver chicos menores de 14, por ejemplo, ¿no? Esos ni siquiera llegan al reformatorio, porque son personas, ¿ya? Porque no son personas morales, ¿no? Son personas amorales, porque carecen de conciencia o de libertad moral. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es por el lado de la cosa. Por eso que tú ves que la mayoría de juicios, ¿ya? La mayoría de juicios, muchos de los delincuentes tratan de como parte de su defensa, decir que tienen algún problema mental, ¿no? Entonces, al toque su abogado sale, mi paciente recibía tratamiento psiquiátrico, mi paciente fue diagnosticado con trastorno bipolar. Y ahora, ser bipolar no es tampoco que ya te declaran inocente, ¿no? Pero sí es un atenuante, pues. Entonces ya te ponen una condena menor porque pobrecito, pues no, es inestable, bipolar es inestable, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces es la conciencia moral. Yo vi una película, creo que es, sí, vi una película, ay, Kill Bill creo que se llama, ¿no? Y ahí cuenta que una niñita de 4 añitos vio un pececito en la pecera. Pobrecito, está encerrado, dijo, lo voy a liberar. Soltó al pez y el pez cayó en la alfombra y comenzó a patalear, pues, y se murió, pues, ¿sí o no? La niña agarra el pececito, va y le dice a su papá, papá, revívelo, le dice. Ya no se puede revivir ya, ¿no? Ahora, ¿esta niña es mala? ¿Es inmoral? No. Más bien ella quiso hacer un bien, ¿no? Quiso liberar al pez, ¿no? Quiso liberar a Willy, ¿no es cierto? A este pececito, ¿no? Y lo terminó matando. ¿Ves? No tiene conciencia del bien y del mal. Es más, luego le dice, revívelo. No sabe qué es la vida y la muerte, no entiende. No entiende que el pez no respira, ¿no? Si no es en el agua, ¿no? Por ejemplo. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Carece de conciencia moral. El orate loco, ¿ya? O también el niño, niña. Menor, ¿ya? Otro es la libertad moral. A ver, ¿quién carece de libertad moral? Por ejemplo, un soldado, ¿ya? En una guerra él va a matar, ¿ya? Y nadie puede decir que él es un asesino, no, porque él mata cumpliendo órdenes de sus superiores y para alcanzar un objetivo, que es ganar la guerra. Es más, en la guerra hay algo curioso, al más asesino, al que más mato, lo premian todavía, ¿no? Porque lo hizo por defender a su país. Y le hacen películas. Mira, los norteamericanos, cada guerra que hacen una película para reivindicar, ¿no?
Pero en la vida real eso no es así, hijo. Miren un montón de gente con problemas mentales, por eso, por las tantas guerras en las que han participado, ¿no? ¿Ya? Pero ahí está, carece de libertad moral. Otro ejemplo más donde carece de libertad moral. Cuando alguien te obliga, Profe, supongamos que Melita, ¿ya? Es la gerente del banco de crédito, entonces ataron en la cabeza con una pistola. Entonces, ¿ella qué va a decir? Carecía de libertad. O sea, ¿qué elección te di? O sea, actué no porque yo. Hola, hola, ¿qué pasó? Hola, profe, hola. su audio Sí. estaba entrecortado. No se le Uy, escucha. no se escucha. Ya, ya, ya. No se escucha muy bien. No de señal. A ver, voy a volver a cargar la diapositiva, ¿ya? Sí, pues se apagó esto. ¿Cómo está acá la conectividad? Ya, vamos a volver a cargar la diapositiva, ¿ya? Ya, ¿hasta dónde escucharon? Escucharon lo de libertad, lo de conciencia moral ya está, ¿no? Nos falta lo de libertad moral, ¿no es cierto? Hasta ahí, ¿no, chicos? Sí, profe. Ya, entonces libertad moral. Hablaba de un militar, un soldado. Un soldado carece de libertad moral, ya, por tanto, no puede ser juzgado como inmoral, ¿no? Tú no puedes decir que ¡ay! Ese soldado es un inmoral, mató un montón de gente. No, no puedes decir eso. ¿Por qué? Porque él mató gente, pero recibiendo órdenes y para ganar la guerra. Uy, de nuevo sí está yendo creo la señal, ¿no? Hola, ¿me escuchan? Sí se escucha, profe. Ah, ya, porque acá está parpadeando algo acá, qué raro. Ya, listo. Ya, entonces carece de libertad moral porque simple y llanamente, él no elige, pues. Pues te decía, en la guerra ocurre algo curioso, ¿no? Al que más mató, en vez de acusarlo de asesino, al contrario, lo premian, ¿no? ¿Por qué? Porque él lo que hizo es cumplir órdenes, ¿ya? Es el tema de la libertad. Carece de libertad moral, por eso no puede ser juzgado. ¿Ya? Entonces, y te ponía otro ejemplo, ¿ya? Supongamos, te decía que Melita es la gerente de un banco, ¿ya? Del banco de crédito, y la acusan ella de que abrió la bóveda, pues es cómplice, dicen, y ella dice, no, ella se defiende, no, yo abrí la bóveda porque me apuntaron a la cabeza con una pistola. Pues yo, ¿qué iba a hacer? No tenía libertad, entonces no puedes decirme que soy cómplice, porque simple y llanamente no tenía libertad de acción, ¿de acuerdo? Listo, ya. Entonces, recapitulando, una persona moral es aquella que tiene ¿ya? Conciencia y libertad, y puede actuar con ellas. Si le falta alguna de estas dos, entonces no es persona moral, es una persona amoral. Por eso te dije, una persona amoral, ¿ya? Es aquella que tiene, perdón, amoral, ¿ya? Ahí me estoy confundiendo. Una persona amoral es aquella a la que le falta una de estas dos, ¿ya? O conciencia o libertad, ¿ya? Si tiene ambas, entonces es persona moral. Si le falta conciencia o libertad, es persona amoral, ¿ya? A una persona moral, sus conductas pueden ser juzgadas como morales o inmorales. En el caso de una persona amoral, no, pues, no, ¿ya? No puedes juzgarla, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya. A ver, como ha habido acá parpadeo, se ha ido la señal. Pregunto, ¿se entendió que es una persona moral aquella que tiene conciencia y libertad morales, ¿ya? Si no tiene o carece de alguna de las dos, entonces ya no es persona moral, sino ¿cómo se le llama? Persona amoral. Acá está, mira, acá abajo en amarillo, en las últimas dos líneas está. Persona amoral, mira, amoral, aquella que comete acciones sin conciencia o libertad. O sea, si le falta una de dos, conciencia o libertad. Un loco, entonces es amoral. Un niño pequeñito es persona amoral. Un soldado en la guerra es persona amoral. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí, Sí, profesor. profesor. Melita me dice, si yo mato a alguien sería amoral. No, Melita. Ah, bueno, es que te refieres a que eres menor de edad todavía. Ah, ya, ahí la ley busca algo intermedio, pues. Como ya tienes, Melita, se supone 16 años,
Ya tú te vas, o sea, si tú matas, ya, o sea, si tú tuvieras, no sé, 8, 10 años, no es delito, eres amoral. Pero a tus 16, ¿ya? El nuevo código establece que ya tienes algo de responsabilidad. Igual no te vas a un penal para mayores, pero hay reformatorio para menores, ¿no? ¿Ya? El Hermelinda Carrero está en Magdalena, es para menores, infractoras, mujeres en este caso. Sí, sí, sí. ¿Ya? Porque está bien, si bien tu conciencia moral no está totalmente desarrollada, pero a tus 16 ya tienes algo de conciencia moral. ¿Ya? Pero mira, igual, ¿ah? No lo consideran delito, sino infracción. Pero ha matado, pero igual, pues, porque eres menor, es infracción. Pero fácil, fácil, 4 años. ¿Ya? Te vas ahí a 4 o 3 años, vas a estar en ese reformatorio. Así es, ¿no? Por eso muchas veces contratan a sicarios así juveniles, ¿no? Porque el sicario, bueno, porque un sicario adulto, ¿ya? Por sicariato le ponen tranquilamente 15 años, ¿no? 20 años. En cambio, a un sicario de 15, 16, le ponen 3 años. Entonces, hay sicarios que dicen, "Ah, si me pagas bien, yo lo hago, pues, va a estar 3 años y después salgo libre". ¿Ya? Sí, pues desgraciadamente a veces pasa esto de que echa la ley, echa la trampa, ¿no? Sí, pues por eso algunos piden que haya condenas más severas, ¿no? Algunos dicen, no, uno de 16 ya sabe lo que hace, ya. Póngale 20 años, dicen algunos, ¿no? ¿Ya? Si matas a un ladrón, eso se llama en defensa propia, pues, ¿no es cierto? Pero siempre y cuando el ladrón también haga peligrar tu vida, porque si el ladrón está desarmado, solamente te ha robado, ¿no? Y tú lo matas, no, no. Hay una desproporción ahí, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero si el ladrón estaba armado, ¿ya? O tenía una piedra y te la iba a lanzar, o sea, estaba a punto, o sea, tu vida peligraba, ahí sí puedes defenderte. Pero si no, no, tampoco no es así. No es que me iba a robar el celular y por eso le disparé. No, no, tampoco no es así, no es así. O sea, no hay proporción, pues, ¿no? Una vida por un celular, no, no hay proporción tampoco. Sí, pues, hija, así son las leyes. Ya, a ti te puede ser justo, injusto, pero bueno, eso lo podemos discutir. Por eso los abogados, o sea, la gente que va a estudiar derecho, estudia bastante estos temas de la ética, ¿no? ¿Ya? Estudian la ética, ¿no? Incluso analizan cómo era la ética o moral, el derecho, ¿no? Griego, el derecho romano, etcétera. Bueno, ya muchachos, hasta ahí. Ya, ahora vamos ya a los problemas de la ética. La ética te dije que aborda dos problemas, ¿ya? El problema de la libertad y el problema del bien, ¿ya? Nosotros vamos a incidir más hoy día en el problema del bien, ¿ya? Ya. A ver, a ver. El eudemonismo primero, ¿ya? A ver, así de sencillo, chicos. La postura eudemonista sostiene que el bien es la felicidad, ¿ya? Entonces, frente a la pregunta, ¿qué es el bien? ¿Ya? ¿Cómo sabemos qué está bien, qué está mal? El eudemonismo te contesta, fácil, el bien es la felicidad, ¿ya? Entonces, una conducta es buena si te conduce a la felicidad. Ese es tu guía, ¿ya? El bien es la felicidad. Todo lo que hace feliz al hombre, eso está bien, dice. ¿Ya? Pero el debate continúa, pues, pero al hombre le hace feliz muchas cosas, ¿no? O sea, ¿y de todas cuál elegimos? Ya, entonces ahí vemos algunas posturas, ¿ya? Dentro del eudemonismo tenemos al intelectualismo moral, ¿ya? Ellos plantean que la felicidad tiene que ver con la sabiduría, ¿ya? La sabiduría es la que te permite alcanzar la felicidad, ¿ya? Eso plantea. Por eso esta postura se le llama intelectualista moral, ¿ya? Porque está bien, el bien es la búsqueda de la felicidad. Pero la felicidad, ¿con qué tiene que ver? Con la sabiduría, dice, con el conocimiento. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos a Sócrates. Mira lo que dice Sócrates. Acá está. Sócrates. Vamos a centrarnos en lo que dice acá abajo en negritas. El mal se debe a la ignorancia. Eso dice Sócrates. Sócrates dice que no existe persona buena ni mala. Lo que hay es persona sabia o ignorante. El sabio, ese es bueno. El ignorante, ese es el que actúa mal. ¿Ya? O sea, no es que la gente haga la maldad a propósito. La gente que hace cosas malas cree que está haciendo las cosas bien. Por ignorancia está haciendo las cosas mal. Entonces, por eso dice Sócrates, el tema es conocer la virtud. El sabio que conoce la virtud actúa virtuosamente, actúa bien. El ignorante es ese que se equivoca. ¿Ya? Entonces, repito, para Sócrates es un tema de sabiduría. ¿Te das cuenta? Pues se llama intelectualismo moral estas posturas, pues. ¿Ya?
Sócrates está dentro del intelectualismo moral. Es más, es el fundador del intelectualismo moral, Sócrates, ¿ya? Porque para él, repito, no existe hombre malo ni bueno, sino hombre sabio e ignorante. ¿Ya? Esto lo hemos visto, ¿te acuerdas? En la filosofía antigua, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una persona que no conoce la honestidad, ¿cómo va a ser honesto? Pues esta persona tendría que conocer la honestidad para actuar honestamente. ¿De acuerdo? Repito, una persona tendría que conocer la honestidad para actuar honestamente. Pues es un tema de conocimiento de la virtud, ¿ya? El hombre que conoce la virtud actúa de manera virtuosa, buena, correcta, pues. El hombre que la ignora, ¿cómo? Pues ignora la virtud, ¿cómo va a actuar de manera virtuosa? Si ignora qué cosa es la honestidad, no puede ser honesto. Si ignora o no siente, ¿no es cierto? La justicia, ¿cómo va a ser justo? ¿Ya? Porque, ojo, Sócrates aclara algo, ¿ah? Cuando él dice que conozca, no quiere decir que tú sepas definir, ¿no? O sea, porque hay gente que, vamos, sabe definir qué cosa es solidaridad y sin embargo es egoísta, ¿no? Solidaridad es el trabajo común, comunitario, de ayuda a los demás, ya, lo define, pero en la acción es egoísta. No, 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 Sócrates no se refiere a eso, Sócrates se refiere a sentirlo, conocerlo como sentirlo en tu alma, entender, ¿ya? ¿Ya? Incluso entender cómo eso beneficia a todos, ¿ya? A eso se refiere, ¿ya? ¿Ya? Entonces, recapitulando, a ver, el eudemonismo sostiene que el bien es la felicidad, ¿ya? Porque el problema del bien es, ¿qué es el bien? ¿Cómo sabemos que una conducta es buena? El eudemonismo dice, el bien es la felicidad. Entonces, cualquier acción que te permita alcanzar la felicidad, eso está bien, ¿ya? El intelectualismo moral dice, por eso, que la felicidad se alcanza con la sabiduría, ¿ya? Según Sócrates, el sabio, el que conoce la virtud, ¿ya? Actúa correctamente y por tanto es feliz. En cambio, el ignorante, como no conoce la virtud, actúa erróneamente y por eso no es feliz. ¿De acuerdo? Listo. Platón va en esa misma línea también del intelectualismo moral. Para Platón, los sabios son los únicos capaces de contemplar el bien. ¿Ya? Solamente los sabios pueden contemplar el bien. ¿Por qué? Según Platón, el bien es un ente inmaterial. ¿Te acuerdas? Platón es idealista, pues. El bien es un ente inmaterial, eterno, perfecto. ¿Ya? ¿De acuerdo? Es un ideal el bien. El bien entonces no se puede captar con los sentidos, porque el bien no tiene sabor, no tiene color, no tiene textura. No, el bien es un ente ideal. El bien solamente se capta con la razón. ¿Ya? Es decir, con tu alma inmortal. Tu alma inmortal es racional, ¿ya? Entonces el bien solamente se capta con la razón, ¿ya? Entonces, ¿quiénes captan el bien? ¿Quiénes conocen el bien? Los hombres racionales, los sabios, ¿ya? Cuando más sabio, más y mejor tú captas el bien, ¿ya? Eso dice Platón. ¿Ves? Seguimos dentro del intelectualismo moral, ¿ya? Aristóteles va en esa misma línea también. Aristóteles entonces también está dentro del eudemonismo y dentro del intelectualismo moral, ¿ya? ¿Qué dice Aristóteles? Los sabios son aquellos que practican las virtudes, dice, ¿ya? ¿De acuerdo? Obviamente, para practicarlas tiene que conocerlas, pues, ¿ya? Entonces, al practicar la virtud es que el sabio alcanza la felicidad. Muy parecido a lo que decía Sócrates, ¿no es cierto? Ya. Ahora, Aristóteles dice que hay dos tipos de virtudes, ¿ya? Hay dos tipos de virtudes, las dianoéticas y las éticas. Las virtudes dianoéticas son intelectuales, es una virtud. Por ejemplo, la sabiduría es una virtud dianoética, intelectual. La prudencia también, ¿ya? Esas son virtudes intelectuales. Pero también están las virtudes éticas, están negritas abajo, virtudes éticas, estas son virtudes de hábitos, ¿ya? Justamente la palabra ética, ética significa costumbre o hábito, ¿eh? De aquí viene, ¿ya? ¿Qué te proponen o cuáles son las virtudes éticas o de hábitos? El justo medio, por ejemplo. ¿Qué es el justo medio? O sea, no irte a los extremos, no caer en excesos, sino más bien acciones mesuradas, medidas, racionales, sin irte a excesos. ¿Ya? Por ejemplo, la generosidad y la valentía, pero justa, pues sin exagerar también. ¿Ya? ¿De acuerdo? Mucha generosidad, ya caes en ser tonto, ¿no?
mucha valentía, puede ser tú una persona de repente temeraria ya, ¿no? Entonces eso no está bien, ¿ya? El justo medio, ¿ya? Esta, entonces, las virtudes éticas existen, dice, gracias a que la razón, por medio de la virtud, que es la prudencia, dominan a las otras dos facultades del alma, que son sensible y vegetativa. ¿Te acuerdas que Aristóteles hablaba de tres tipos de alma? Vegetativa, sensitiva y racional. ¿Ya? La virtud consiste en que tu alma racional domine a las otras dos, a la vegetativa y a la sensitiva. ¿Ya? Eso es lo que dice Aristóteles en esta parte final. ¿Ya? Listo. Luego tenemos a Epicuro de Samos. ¿Ya? También está dentro, ¿ya?, del eudemonismo y del intelectualismo moral. ¿Por qué? Otra vez habla de los sabios. Para Epicuro, los sabios alcanzan la tranquilidad en el alma, ¿ya? A ver, y la ausencia de dolor en el cuerpo. Felicidad, ¿eh? ¿Ya? Para Epicuro, la felicidad es la tranquilidad en el alma, a la cual llama ataraxia, ¿ya? Y la ausencia del dolor, a la cual llama aponía. Esas dos, ataraxia y aponía, esa es la felicidad según Epicuro. ¿Ya? Mira, y se parece a lo que decía Aristóteles, ¿eh? Porque para Epicuro, la felicidad no es que tu alma esté excitada, sobresaltada, no, 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 no. Al contrario, que tu alma esté tranquila, esa es la felicidad. Y eso se logra con la mesura, con la medida, sin excesos, pues, ¿ya? Porque también Epicuro te advierte, ¿eh? Los excesos te pueden dar una felicidad, pero momentánea. A la larga te van a traer dolor, dice Epicuro. ¿Te acuerdas? Epicuro es hedonista. Pues, Epicuro es hedonista. Entonces, por ejemplo, a ver, las drogas te podrían traer placer y por tanto felicidad un ratito, pero después a la larga, ¿qué te van a traer? Mucho dolor, ¿ya? Entonces, por eso Epicuro dice, un sabio es aquel que sabe elegir los placeres, ¿te acuerdas? Eso decía Epicuro, el epicureísmo que está dentro del hedonismo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces ahí está. Para Epicuro, la felicidad, ahí está en negritas, mira, la tranquilidad del alma, ataraxia, junto con la ausencia de dolor, es la aponía, esa es la auténtica felicidad. Y esto se logra ¿cómo? Con la justa elección de los placeres. Ya, Epicuro dice, está bien, el placer te da felicidad, sí, pero placeres duraderos, pues, no placeres momentáneos, ¿ya? Placeres duraderos hay que buscar. Eso dice Epicuro, ¿de acuerdo? Listo. Hay dos más todavía dentro del intelectualismo. Tenemos a Zenón de Sitio, siguen hablando de los sabios, mira. Para ellos la virtud es un tema de conocimiento, pues, ¿ya? Zenón de Sitio dice, los sabios alcanzan la tranquilidad del alma y la indiferencia ante el dolor o el placer, ¿ya? Acuérdate que Zenón de Sitio es representante del estoicismo, ¿te acuerdas? Estoicismo, él es estoico, pues por eso él dice que los sabios alcanzan la tranquilidad del alma y la indiferencia ante el dolor y el placer, y eso es la felicidad, ¿ya? Mira, igual que Epicuro, tranquilidad del alma, ataraxia, listo. Pero además él agrega indiferencia ante el dolor y el placer. ¿Cómo puedo ser yo indiferente ante el dolor y el placer? Es que si no de sitio te diría, es que el dolor y el placer van a ocurrir, sí o sí. Entonces, si tú no puedes hacer nada para que eso cambie, ¿ya? Sino solamente resignarte. Eso se llama apatía ante el dolor y el placer, ¿ya? Resignación, ¿ya? Ahí está entonces, la ataraxia junto con la apatía es la auténtica felicidad. Esto se logra mediante la resignación ante el orden de la naturaleza. ¿De acuerdo? ¿Ya? El hombre es un ser natural más, por tanto también está regido por ese orden. Y es sabio reconocer ello. ¿Ya? Eso es un sabio. ¿Te acuerdas? Eso te dije yo cuando te expliqué esto del estoicismo, ¿no? Te puse este ejemplo, a ver, acuérdate. Es inevitable envejecer, un sabio lo entiende. Lo acepta, se resigna. En cambio, el ignorante reniega. Ay, me hago viejo. Ay, voy a decir que tengo menos edad, mejor. Voy a ocultar mi edad, mejor. ¿Ves? Reniega, sufre por las puras. Hagas lo que hagas, eso no va a cambiar.
¿ya? El sabio lo sabe y por eso se resigna, ¿ya? Entonces, por eso dice, mediante la resignación ante el orden de la naturaleza es que se alcanza la felicidad, ¿ya? Entonces un sabio es aquel que tiene su alma tranquila. ¿Por qué? Ataraxia, alma tranquila del alma. ¿Por qué? Porque se resigna, pues, ¿ya? Y respecto al dolor y el placer, apatía, ¿no? Lo que ha de pasar va a pasar, pues me resigno nomás. Ese es el estoicismo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, les cuento, ¿no? Ya comencé yo con mis males, ya que me molesta la columna, que a veces me duele la rodilla. Pues, es parte de mi edad, pues, ¿qué puedo hacer? Me resigno, ¿ya? Listo. Baruch Spinoza, ¿ya? Baruch Spinoza. Este es ya de la filosofía moderna, ¿se acuerdan? Ya. Él dice que los sabios alcanzan la felicidad mediante la intuición de que Dios es el creador de todo, ¿ya? Y mediante la comprensión racional de que Dios se manifiesta en todas las cosas. Entonces, para Spinoza, la felicidad consiste en entender que Dios es todo, ¿ya? Es el creador, pero también es la creación misma, ¿ya? Esa es la felicidad, dice. Entonces, cuando el hombre entiende eso, es feliz, ¿ya? El hombre que no entiende eso es infeliz. Eso es lo que dice Baruch Spinoza. ¿De acuerdo? ¿Ya? Además, dice Spinoza que no deseamos las cosas porque son buenas, sino que es al revés. Las cosas son buenas porque nosotros las deseamos así. ¿De acuerdo? Eso también agrega Spinoza. ¿Ya? ¿De acuerdo? Si tú te pones a pensar, por ejemplo, a ver, sobre hábitos, ¿no? Esto último de que no deseamos las cosas porque son buenas, sino al revés, las cosas son buenas porque las deseamos, ¿ya? Esto se llama subjetivismo, pues, a ver, por ejemplo, supongamos que a alguno le gusta ajedrez, el ajedrez, ¿sabe por qué le gusta? Porque le va bien, pues, claro. Si tú juegas ajedrez bien, te va a gustar más todavía. Si no lo juegas bien, de repente no te va a gustar, ¿ya? Entonces, en lo que te va bien, ¿no? En lo que te va bien, eso es lo que te va a gustar, te va a parecer bueno también. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces, no deseamos las cosas porque son buenas, sino al revés. Las cosas son buenas porque nosotros las deseamos. ¿Ya? Spinoza dice eso. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta a ver sobre el eudemonismo, el intelectualismo moral y alguno de sus representantes? A ver. Ya, entonces si no hay preguntas voy a continuar. Ah, ya. Wow. Ah, ya, ya. Todo está bien, me están diciendo. Ya. Melita nomás preguntaba que quiere una precisión, una precisión. Entonces, el eudemonismo sostiene que el bien es la felicidad, ¿ya? Sostiene que una acción es buena en tanto te permita ser feliz, ¿ya? Ejemplos, todo esto que hemos visto acá está dentro del eudemonismo, pues. Ya todo lo que hemos visto acá, hay un montón de ejemplos, ¿ya? Sócrates, Platón, Epicuro, eso es eudemonismo, porque todos buscan la felicidad, solo que los caminos, ¿no? La mayoría a través de la sabiduría, ese es el intelectualismo moral, ¿no? A través de la sabiduría, ¿ya? Es más, dentro del eudemonismo también está esto que viene acá, el utilitarismo, también es eudemonismo, ¿ya? El utilitarismo sostiene o plantea, ¿ya? Que la felicidad, otra vez, mira, felicidad, ¿ves? Ese es eudemonismo, pues, la felicidad. Ese es el bien. Para el eudemonismo la felicidad es el bien, ¿de acuerdo? ¿Ya? Es beneficioso para la mayoría de personas, ¿ya? Entonces el utilitarismo dice que la felicidad, ¿qué cosa es? Es el beneficio para la mayoría de personas. Entonces, algo es bueno si es beneficioso para la mayoría. Ese es el utilitarismo, ¿ya? Lo que pasa es que el utilitarismo, ¿ya? Plantea que el hombre, por naturaleza, ¿ya? El hombre por naturaleza busca el provecho, beneficio, ¿de acuerdo? Eso hace el hombre, ¿ya? Eso es, el hombre por naturaleza busca el provecho o beneficio, ¿ya? Pero entonces, para evitar ser egoísta, lo que tiene que buscar, está bien el provecho, el beneficio, está bien, pero no para él solo, sino para la mayoría. Eso dice Jeremy Bentham y Yoga Stormy, ¿ya? Entonces, una acción, una conducta humana es buena
si trae provecho o beneficio, pero para él solito, no, para la mayoría. Eso dice el utilitarismo, ¿ya? Repito, el bien es la felicidad, ¿ya? Porque está dentro del eudemonismo. ¿Y qué es la felicidad o el bien? El provecho o beneficio para la mayoría. Entonces, una conducta es buena si trae provecho o beneficio para la mayoría. ¿De acuerdo? ¿Ya? Mm. Por ejemplo, a ver, supongamos, inversión minera, ¿ya? En Conga, ¿ya? En Conga. Esa inversión, porque se hace estudios de impacto medioambiental, ¿sabes? ¿No? Ya, entonces, va a haber, de todas maneras, la minería siempre contamina, mucho o poco, pero siempre contamina. Hijo, que no te meten en el cuento de que la minería no contamina, es mentira. La minería siempre contamina, poco o mucho, ¿ya? Entonces acá está, se aplica utilitarismo, ¿ya? Pero va a ver, contaminando va a perjudicar a cuántas personas y por cuánto tiempo. Entonces, por ejemplo, supongamos que esta minera, a ver, va a perjudicar a, supongamos, ¿ya? 500 campesinos, ¿ya? 500 familias, digamos, ¿ya? Total son como 1000 entonces, ya 1500, ¿ya? Porque son 500 familias, ¿ya? Los va a, ¿ya? Pero va a generar empleo para 10.000 personas. Entonces, ¿qué hacemos? Como el provecho es mayor que el daño, porque el provecho es para 10.000, en cambio perjudica a 1000, el utilitarismo, ¿qué te diría? Ah, entonces está bien, conga va, ¿ya? Pero si pasa lo contrario, ¿ya? Va a perjudicar a 10.000 y solamente va a beneficiar a 1000, ah, entonces no. Conga no va. ¿Ya? Ese es el utilitarismo, ¿de acuerdo? ¿Cómo sabes si una conducta humana es buena o mala? Si causa provecho a la mayoría, ¿ya? O si más bien lo perjudica, ¿ya? Eso dice Jeremy Bentham y John Stuart Mill. Por eso John Stuart Mill enuncia el principio de mayor felicidad. Acá no lo he puesto, ¿no? La mayor felicidad es esta, dice, ¿no? Se trata de alcanzar el mayor beneficio para la mayor cantidad de gente posible. Ese es el principio de mayor felicidad que plantea John Stuart Mill. Repito, ¿ya? John Stuart Mill dice, se trata de alcanzar el mayor beneficio para la mayor cantidad de personas posibles, ¿ya? Ese es el utilitarismo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, utilitarismo e intelectualismo están dentro del eudemonismo. ¿Ya? Amelita creo que no le ha quedado del todo claro. Y está bien, es que ella quiere estar sí, segura al 100% y está muy bien que pregunte. ¿Ya? Entonces me pedía ella un ejemplo hace rato de eudemonismo, pero no podía porque estaba explicando utilitarismo. ¿Ya? Un ejemplo de eudemonismo. Entonces, a ver, una conducta es buena si te conduce a la felicidad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a ver, te confieso algo, ¿ya? Por ejemplo, yo soy psicólogo también y la verdad, un psicólogo gana más que un profesor, ¿ya? Sí, como psicólogo gana más que un profesor, pero me tensa ser psicólogo, ¿ya? Me tensa bastante, ¿ya? Entonces, en cambio, como profe, gano menos, pero, no sé, siento que además aporto algo, ¿ya? Siento que enseño cosas que a los jóvenes les puede servir, siento que contribuyo con mi granito de arena, ¿ya? Para hacer un mundo mejor, ¿no? Entonces me hace feliz dictar, ¿no? Por eso dicto, ¿te das cuenta? ¿Eso qué sería? Eudemonismo. ¿Está bien? ¿Ya? Dicto porque me hace feliz. ¿De acuerdo? Entonces está bien lo que estoy haciendo, está bien, ¿no? ¿De acuerdo? Aunque mi familia dice que no, bueno, yo soy feliz, entonces para mí está bien, ¿no? En todo caso siempre puedo variar y eso hago a veces. Hay temporadas en las que me dedico a dictar y otras temporadas en las que me dedico a la psicología y bueno, ahí estoy, soy feliz, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Ese podría ser un ejemplo de demonismo, ¿ya? Otro ejemplo, a ver, por ejemplo, mira, si un preso, ¿ya? Se escapa, ¿ya? Sin herir a nadie, no le aumentan la condena, ¿sabes eso? ¿Ya? Ocurrió, por ejemplo, en un penal en Ica, ¿ya? Hubo un sismo muy fuerte, se cayeron las paredes del penal, ¿ah? Varios presos se escaparon, ¿ya? O sea, que se haya caído las paredes no es culpa de ellos, ¿sí o no? Y ellos se escaparon, pues. Los capturaron de nuevo a la mayoría, ¿ya? ¿Les aumentaron la pena? No, porque su conducta no estaba mal, su conducta es natural, es normal que el hombre quiera la felicidad, y la libertad es felicidad, es normal, ¿no es cierto? ¿Podrías culparlo? No, no lo puedes culpar, pues, ¿ya? Porque el hombre por naturaleza busca su libertad, porque eso lo hace feliz, pues,
¿ya? Ahora, si él para escaparse hiriera a alguien, o sea, tú no lo acusas ahí por intentar escaparse, eso es normal, ¿no? Tú lo culpas porque hirió a alguien, pero repito, si no hiere a nadie, o no corrompe, porque también corromper también es cohecho, ¿ah? ¿Ya? Eso también está, eso es delito, ya, pero si no corrompe, no soborna, no hiere a nadie, ¿ya? Porque es normal que el hombre busque su libertad porque eso lo hace feliz. ¿Ya? Ese es eudemonismo, ¿ya? La búsqueda de la felicidad. Sino que, como te digo, dentro del eudemonismo hemos visto el intelectualismo moral, que dice que el camino a la felicidad es la sabiduría. Y el utilitarismo estamos viendo ahorita, que dice que el camino a la felicidad es el provecho o beneficio que se obtiene o se reporta. ¿De acuerdo, Melita? Sí, profe, Ya, gracias. nada, hijito, estamos acá para servir. Amiga, gracias por preguntar siempre. Te agradezco. Hace más interesante, más rico el debate. Está bien. Listo. Ahora, el formalismo, ¿ya? Immanuel Kant se diferencia de todo lo anterior, ¿ya? Y él dice así, él lo dice, él dice así, ¿no? Él es diferente, dice. ¿Por qué? ¿En qué se diferencia la ética formal o formalismo de Kant de todo lo anterior? ¿En qué se diferencia? A ver, ¿ya? Según Kant, una acción es buena si se hace por buena voluntad, nada más por eso. Porque si tú haces algo esperando algo a cambio, entonces eso ya no es bueno, ya pues. Si tú cumples una conducta, si tú haces una conducta buena por felicidad, eso no es bueno. Eso lo haces porque te conviene, porque te hace feliz. ¿Por qué va a ser bueno? Algo es bueno si se basa en la buena voluntad. Algo es bueno si se ejecuta sin importar las consecuencias, sin importar si te hace feliz o infeliz. Eso es bueno. ¿Entendiste? Por eso Kant dice, todos los anteriores están equivocados. Pues. Todo lo anterior está mal. Porque si tú haces algo porque te hace feliz, entonces eso no es bueno. Si tú haces algo porque te da provecho, entonces ya no es bueno. Pues lo haces porque te conviene. Lo bueno es bueno por la buena voluntad, sin esperar nada a cambio. Y sobre todo, esto última, sin preocuparte por las consecuencias. Porque si tú estás buscando como consecuencia felicidad, placer, provecho, entonces ya no es bueno. A ver, te pongo un ejemplo más sencillito, ¿ya? Por ejemplo, y me acuerdo que en mi barrio ya había unas señoras, eran malas las tías, ¿ah? Nos han pinchado cuantas pelotas, nos odiaban a todos los niños, no sé por qué, ¿ya? Uy, racistas eran de las tías. Pero iban a misa puntualmente cada domingo. En octubre usaban hábitos, recontra religiosas. Entonces yo de niño estaba confundido. Pues. Estas tías son tan religiosas, tan creyentes y son tan malas a la vez. Estas fingen nomás. Diosito se dará cuenta, me preguntaba yo, ¿no? ¿Se dará cuenta, Diosito, que estas viejas mienten, fingen o no? ¿Ya? Entonces, Kant, ¿qué diría? Kant diría, ¿ya ves? ¿Ves? O sea, si tú haces el bien, no porque te nace, sino por miedo al infierno, entonces no eres bueno, pues. ¿Cierto? O si tú haces el bien con la esperanza de ganarte el paraíso, aunque toda tu vida has sido una persona egoísta, malvada, entonces no está bien, eso es conveniencia, ¿te das cuenta? ¿Ya? Por eso Kant cree que el bien se tiene que basar en la buena voluntad, nada más, en tu sentimiento del deber, nada más, sin esperar nada a cambio. Si tú esperas obtener felicidad, provecho, bienestar, ataraxia, tranquilidad del alma, etcétera, todo lo anterior, eso está mal, dice Kant. El bien se cumple por la buena voluntad. Además, repito, para Kant, ¿ya? El bien se cumple sin y eso se llama formalismo, por eso, pues, sin importar las consecuencias. Si haces feliz o no a los demás o a ti mismo, eso no importa. Ahí está el formalismo. Por ejemplo, hijos, 2 más 2 es 4, ¿no es cierto? Ya. ¿Eso me hace feliz? Ay, no, pues yo quisiera que 2 más 2 sea 8. Eso me haría feliz. No, no importa que te hace feliz a ti. 2 más 2 es 4, ¿ya? Igual pasa con la moral, eso piensa Kant, ¿ya? Entonces, para Kant, por ejemplo, supongamos que tu amiga, que está gordita, te pregunta, ¿no? Te dice, Melita, ¿estoy gordita? Te pregunta ella, ¿ya? Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Decir la verdad. Porque la mayoría que dice, no, una mentira piadosa, pues, no, no, no te parece, ¿no? Pero igual, no, no, hay que hacer un poquito de deporte, ¿no? Tú mientes, ¿no? No le dices, ¿no? ¿Por qué? Por las consecuencias, pues. Porque tú dices, ¿para qué le voy a decir que si está gorda, la hago infeliz y yo tampoco soy feliz porque me va a odiar? Nadie es feliz, entonces no, mejor miento. Ya, en cambio para Kant, no, por eso se llama ética formal, pues, ¿ya? Tú dices la verdad siempre, sin importar las consecuencias,
¿ya? Ella va a ser infeliz al enterarse que está gordita, y tú vas a ser infeliz porque te vas a sentir cruel, pero no, la verdad se dice siempre. Esa se llama ética formal, ¿ya? ¿De acuerdo? Tú cumples con las normas morales sin importar las consecuencias, ¿ya? Por eso dice Kant, la máxima dice, ¿no? Tú debes actuar siempre, ¿ya? Como si tus conductas, ¿ya? Van a convertirse en leyes universales. No, pero en este caso particular yo podría mentir. No, es ley universal. No se miente bajo ninguna circunstancia. Ese es el formalismo, entonces, ¿ya? Dos cositas, entonces, ¿ah? El bien es la buena voluntad, o sea, no, nada que el bien es el placer, la felicidad, el provecho. No, 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 no. Ahí tú estás esperando algo a cambio, eso está mal. Y otro, se cumple siempre, sin importar las consecuencias, ¿ya? Eso se llama ética formal, ¿de acuerdo? Eso es lo que plantea Kant, ¿ya? Así, Melita, todos tenemos esos vecinos malvados, ¿ah? Ya, muy bien. Entonces, a ver, ahora sí leamos un poquito lo que acá dice. A ver, ya, esto lo he sacado del libro de la Pre-San Marcos, a ver qué dice acá. Sostiene que el bien es la buena voluntad, ya expliqué eso, ¿no? O sea, la buena voluntad es el deber, ¿ya? Por ejemplo, a ver, un bombero, ¿no? Un bombero no le pagan sueldo, ¿sabes? ¿No? ¿Y por qué arriesga su vida? ¿Por qué entrena? Porque le nace, siente el deber de hacerlo. Nadie lo obliga, ¿ya? Nadie lo obliga. No hay sueldo tampoco, ¿no? Ni siquiera monumento le van a hacer, ¿no? A veces ni siquiera se le reconoce, son héroes anónimos, ¿no? Ya, ese es el verdadero bien, ¿ya? Ese es el verdadero bien, ¿ya? Lo anterior significa que lo único que podemos calificar de bueno es aquellos actos que se realizan sin pretender ganar algo, ¿ves? Eso es bueno, ¿ya? Solamente es bueno cuando tú haces algo sin buscar nada a cambio. Porque si buscas algo a cambio, eso ya no es bueno, ya. ¿Ya? Por eso Kant habla de moral autónoma y heterónoma. A ver, escucha esto, ¿ya? Moral autónoma y heterónoma. Atención, atención, ¿ah? Heterónoma, cuando tú esperas algo a cambio. Autónoma, cuando te nace. Entonces, por ejemplo, un niño tiene moral heterónoma. El niño estudia, no porque sabe que eso es bueno, no, no. Porque su papá le ha dicho, si me sacas buenas notas, te compro tu PlayStation. ¿Ves? Entonces, heterónomo, él estudia porque espera algo a cambio. Tiende la cama, porque no quiero que mi mamá me grite. ¿Ves? Entonces es la moral heterónoma. Tú buscas algo del exterior, un castigo o un premio, evitar un castigo o lograr un premio. Ese es heterónoma. En cambio, en la moral autónoma, ustedes, por ejemplo, ya se supone que son autónomos ya. Ustedes son autónomos. Ustedes, por ejemplo, estudian solitos. No porque tu mamá te ha prometido que si te va bien en la academia te compro tu moto. No, no, no. Tú estudias porque sabes que está bien. O sea, por la buena voluntad nada más. Tú estudias porque te nace a ti, sin esperar nada a cambio. ¿Ya? Eso ya sería una moral autónoma, ¿ya? Que nace de ti mismo. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, a ver. Si tú lees un libro, ¿ya? Porque el profe te ha dicho que te va a tomar control de lectura, ¿ya? Esa es moral heterónoma. Tú estás leyendo el libro porque el profe te va a poner una buena o mala nota, por eso nomás. Moral autónoma, cuando lees un libro porque a ti te nace, a ti te gusta, porque tienes el hábito, nadie te obliga. Esa es moral autónoma. ¿Ya? ¿De acuerdo? A ver, Melita me la pone difícil como siempre. A ver, entonces dice Melita, lavar las cosas porque no quiero que mi papá lave sería heterónoma. No, 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 no. Pues, o sea, ya. O sea, no quieres que tu papá lave, tú quieres, eh, pero te nace a ti hacerlo, nadie te obliga, ¿ya? Esa es autónoma, autónoma, claro, claro, ¿ya? Heterónoma sería si al lavar estás esperando que tu papá te felicite o te dé un premio, ¿ya? Ahí sería heterónoma. Pero si lo haces sin esperar nada a cambio, simplemente porque te nace, ¿ya? Por la buena voluntad que está en ti, ¿ya? Eso es ya autónoma. Ya, si ya me la están poniendo difícil, ya por ahí también no sé quién más, a ver por el ingreso, dice Bríos, claro. Sí, eso también es cierto. Si tú estudias para ingresar nada más, por ejemplo, algunos acá, hablemos claro, ¿eh? La filosofía digamos que no les llama mucho la atención. Estas cosas no se preguntan mucho, ¿no? Pero ¿por qué estudio filosofía? Porque quiero ingresar, ya, eso sería heterónoma, heterónoma, ¿te das cuenta? En cambio, si tú lees, estudias filosofía porque te nace, ya, porque tú quieres hacerlo,
Ya, eso sí sería autónoma. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, repito, el formalismo plantea eso. Hay que hacer el bien por una buena voluntad sin esperar nada a cambio. ¿Ya? Todo lo anterior, eso de esperar un beneficio, un provecho, un placer, ¿no? Una felicidad, todo eso está mal. Tú tienes que hacer el bien sin esperar nada a cambio. Repito, sin importar las consecuencias. Por eso se llama ética formal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este ejemplo que te puse, pues, ¿no? Alguien te pregunta algo y tú, nada que mentira piadosa, no importa las consecuencias, tú tienes que cumplir la norma nomás, ¿ya? Decir la verdad siempre, por ejemplo. ¿De acuerdo? Listo. Muchachos. Claro, sí, pues ya me la están complicando ustedes ya ahorita, pero vamos ahorita a lo básico, ¿ya? Porque eso no lo vamos a confundir. Sí, esos son debates de la ética, pues justamente, ¿no? Pero ¿cuál es el límite entre heterónoma y autónoma? Porque claro, no, a mí me nace pues, ingresar a la universidad, nadie me obliga, pero y además también es el placer de la lectura, ¿no? Entonces, ¿cuál es el límite, no? Sí, ahí no vamos a complicar. Esos son temas del debate, justamente, ¿ya? Pero así, en términos generales y gruesos, tiene que quedarte claro esto, ¿ya? La moral autónoma es cuando tú haces algo sin esperar nada a cambio de los demás, ¿ya? O sea, tú no esperas nada de los demás, ¿ya? Que te feliciten, te premien, ¿no? ¿Ya? Se llama autónoma porque viene de ti, de tu buena voluntad. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso vamos a entender por lo menos. Muy bien. El intuicionismo, ¿ya? Esto es bastante más sencillo, ¿ya? A ver. Sí, muchachos, lo que están haciendo ahorita ustedes es hacer filosofía, ¿se dan cuenta? Y me encantaría poder absorber todas, podríamos discutir y conversar, bastante sobre este tema de, ¿no? Diferenciar la moral autónoma del heterónoma, por ejemplo, ¿ya? Pero por un tema de tiempo no podemos, ¿ya? Y además tengo que ir al médico, yo ahora, saliendo de acá, así que voy a tratar de acabar puntual, ¿ya? A ver, chicos, el intuicionismo, pero me encanta, me han alegrado, la verdad que hasta me estoy sintiendo un poquito mejor ya. Ya, el intuicionismo, lo que plantea, sí, viene de intuición. George Moore lo que plantea es que, a ver, así en resumen, ¿ya? El bien es un concepto indefinible, o sea, el bien no se puede definir. Entonces solamente lo intuimos nada más. Nosotros intuimos qué está bien y qué está mal, pero en realidad definirlo no podemos. El bien no se puede definir, ¿ya? Y esto lo explica de la siguiente manera, ¿ya? Existen, dice, ya, conceptos complejos y conceptos simples. Los conceptos complejos se explican a través de complejos simples. En cambio, un concepto simple es algo que no se puede definir. Y el bien, vuelvo a repetir, es un concepto simple, por tanto indefinible. A ver, te explico. Ejemplo de concepto complejo, ¿ya? Anaranjado es un concepto complejo. ¿Por qué es complejo? Porque lo puedo explicar o definir a través de dos conceptos simples, ¿ya? A ver, anaranjado. Lo defino así, es la combinación de rojo y amarillo. Esa es anaranjada, ¿ves? Ya está, ya lo definí. Pero para eso me he basado en dos conceptos simples. Ahora, amarillo es un concepto simple. ¿Ya? ¿Cómo lo defino? No se puede, pues. Amarillo es combinación no hay. Como es un concepto simple, básico, no se puede definir. En cambio, los conceptos complejos sí se pueden definir porque eso los defino utilizando los conceptos simples. ¿Ya? Así como amarillo no se puede definir, bien también es un concepto simple y tampoco se puede definir. ¿Ya? Acá abajo está en este cuadrito, justamente está, ¿ya? Mira, mesa, carpeta, pizarra, hombre, casa, son ejemplos de conceptos complejos. Todo eso se pueden definir. En cambio, azul, amarillo, dureza, belleza, bien, son conceptos simples, no se pueden definir. ¿Ya? Entonces, el bien no es algo que se pueda definir. ¿Ya? De ahí que lo identificamos por intuición. ¿Ya? No es racional. Del todo al menos. 4. El discursivismo o ética dialógica. Esto viene de diálogo justamente, ¿ya? Ellos sostienen que el bien se establece a través de acuerdos que se establecen en una comunidad. O sea,
Una comunidad, un estado, una ciudad se reúne y acuerda sus normas, sus reglas de convivencia. Así surgen los valores morales o la ética. Eso piensan los alemanes Jürgen Habermas y Karl Otto Appel. ¿Está bien? ¿Ya? Por eso ellos dicen, la ética no debe ser impuesta, sino que tiene que ser dialogada, acordada. Porque si tú la impones, la gente no la cumple. En cambio, si es algo dialogado, concertado, todos se van a esforzar por cumplirla. ¿Ya? Eso dicen Apple y Habermas. Ya, vamos a la práctica dirigida. Le repito, chicos, acá participemos. ¿Ah? A ver, uno. Luis considera que ante cualquier circunstancia es necesario decir siempre la verdad. Mira, siempre, dice, ¿eh? Porque nuestras normas morales deben tener un carácter universal, no determinado por las diferentes situaciones que se nos presenten. Incluso, sostiene que si un asesino nos preguntase si un amigo nuestro perseguido por él se refugia en nuestra casa, no tendríamos una justificación moral para recurrir a la mentira para salvarlo. Esta forma de comprender la moralidad que encontramos en las ideas de Luis se corresponden de mejor manera con la teoría moral de ¿quién? A ver, ¿quién me dice? La B. Claro, Immanuel Kant. Y anota, Immanuel Kant, eso se llama ética formal, ¿no? ¿Ya? Ética formal o formalismo. ¿Ves? Dos, Cristina, a diferencia de la mayoría de sus amigos, considera que la elección de su carrera debe depender no tanto del dinero que pueda ganar cuando sea profesional, sino de la felicidad que vaya a experimentar al ejercer una carrera. Por ello, ha decidido postular a la carrera de física y posteriormente especializarse en astronomía. La posición de Cristina nos recuerda los planteamientos éticos de... Oh, y acá tenemos a dos, ¿ah? Sócrates y Aristóteles, ¿no es cierto? ¿Ya? En el eudemonismo, Sócrates y Aristóteles, ¿ya? Pero aquí más es Aristóteles, ¿ya? Sócrates va más al tema del intelectualismo, específicamente, ¿ya? ¿Ya? Aristóteles, entonces, ¿ya? 12. 3. ¿Qué es lo correcto para Epicuro? ¿Te acuerdas de Epicuro? Epicuro es hedonista, ¿ya? Entonces está bien, dice, el bien y la felicidad tienen que ver con el placer, pero hay que saber elegir los placeres, dice Epicuro. ¿Ya? Entonces de lo que se trata es de llevar una vida mesurada y sencilla. A ver, acuérdate. La respuesta es la C, en la 3. ¿Pero por qué? Porque Epicuro te habla de la ataraxia. La felicidad es la ataraxia, la tranquilidad del alma. ¿Y cómo logras la tranquilidad del alma? Con una vida mesurada y sencilla. ¿Ya? Y es más, se lo dice específicamente, ¿eh? La fama y la pasión por las mujeres, por ejemplo, esos son pasiones, perdón, esos son placeres momentáneos, pero a la larga te van a traer dolor, ¿ya? Entonces la fama, la pasión por la mujer es una vida pues exagerada, sí, está bien excitante, pero eso no te da tranquilidad, ¿ya? La tranquilidad del alma se logra, por ejemplo, con la amistad, la lectura, el placer por el arte, eso dice Epicuro, ¿ya? Entonces Epicuro te aconseja llevar, para alcanzar la tranquilidad del alma, te aconseja mejor llevar una vida mesurada y sencilla, ¿ya? 13. 4. Determine la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones relacionadas con las diferentes propuestas éticas y morales en la historia de la filosofía. A ver, veamos. San Agustín considera que las acciones de los seres humanos no están completamente determinadas por la voluntad de Dios. Sí, eso es verdad, pues. Porque acuérdate que Agustín dispone, ¿qué cosa dice? Que el ser humano tiene libertad, tiene libre albedrío, ¿ya? Libre albedrío. Ojo, ¿ah? Sí, no es que Dios te maneja como si fueras un títere, pues, ¿no? O el diablo te maneja como un títere. No, no, no. El ser humano tiene libre albedrío, tiene libertad, dice Agustín de Hipona. ¿Ya? Por eso acá dice, San Agustín considera que las acciones de los seres humanos están completamente determinadas por la voluntad de Dios. No, no es cierto. El ser humano tiene libertad. Cuando dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, se refiere a que lo creó con libertad. ¿Ya? Entonces la primera es falsa. ¿Ya? La primera es falsa. 2. Según Aristóteles, solo para algunos hombres la felicidad es el bien supremo. No, eso también es falso, ¿no? Ya, para todos los hombres, para todos, el bien es la felicidad, ya, para todos, ya. Eso también es falso entonces, ¿no? 3. En las ideas de Sócrates, la ética y la nociología se encuentran relacionadas. Eso sí es verdad, pues, y eso se le llama intelectualismo moral, ¿ya?
¿Quién es el bueno? El sabio, pues, ¿ya? Entonces, ética, bueno, nociología, saber, están relacionadas, sí, eso es verdadero, ¿ya? Para Kant, las leyes morales están determinadas por la felicidad. Para Kant, las leyes morales están determinadas. No, 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 no. Tú no haces el bien por felicidad, tú haces el bien por la buena voluntad, porque te nace, sin esperar nada a cambio, ¿ya? Entonces tenemos falso, falso, verdadero y falso al final, ¿ya? Eso es la B, 4B. A ver, atención, ¿ah? 4 es B, ¿ya? 4 es B, ¿ya? Falso, falso, verdadero, falso. A ver, relacione las definiciones de bien con sus respectivas teorías éticas. ¿Ya? El bien es aquello que te lleva a la felicidad, eso se llama eudemonismo, ya lo establecimos, ¿no? 1C, ¿ya? 1C. El bien está en el beneficio de la mayoría, eso se llama utilitarismo, ¿ya? 2 es B, ¿ya? 2 es B. 3, lo bueno está ligado al cumplimiento del deber, nada más, ¿ya? Esa es ética formal, ¿no? ¿Ya? Entonces 3 es A, ética formal. 4, lo bueno es fruto de alejarse del dolor, o sea, buscar el placer, alejarse del dolor. Eso se llama hedonismo, ¿ya? 4 es E, hedonismo. El epicureísmo está dentro del hedonismo, ¿eh? ¿Ya? Y 5, lo bueno es aceptar el orden natural. Eso se llama estoicismo, o sea, resignarte. Aceptar es resignarte a lo natural. Eso se llama estoicismo, ¿ya? Entonces, 5D, ¿ya? Por tanto, la respuesta es la C, como ya habían marcado Melita, Tomaya y otros más. Muy bien, 5C. 6. ¿Cuál es la concepción filosófica según la cual el hombre carece de libertad y está sujeto a su destino? El tema de la libertad solamente lo he mencionado, no diapositivas al respecto, pero sí lo mencioné, ¿ah? Eso se le llama no, determinismo, se le llama, ¿ya? El hombre carece de libertad y está sujeto a su destino nomás, ¿ya? O sea, el hombre no puede escapar de su destino, eso se llama determinismo, ¿ya? Determinismo, ¿sí? Entonces el hombre ya está condenado, ya, ¿ya? Por ejemplo, el cristianismo tiene bastante determinismo, porque dice que la humanidad no puede contra el pecado, al final vamos al apocalipsis, sí o sí, ¿ya? Eso es un determinismo, por ejemplo, ¿ya? ¿Ya? En cambio, la teoría que sostiene que el hombre es totalmente libre, el hombre hace su destino, su camino, se llama indeterminismo, ¿ya? Sería lo contrario, ¿ya? Pero acá, el hombre carece de libertad, eso es determinismo, eso se refiere, ¿ya? ¿De acuerdo? El marxismo tiene, el marxismo no es ni determinista ni determinista, el marxismo más bien lo que propone es un autodeterminismo, ¿no? Como que el hombre hace su camino, pero sí está influenciado también por el entorno social también, ¿ya? Es un poquito más complicado, ¿ya? Acá en esto es determinismo nomás. Ya, a ver, 7. Para los estoicos, el hombre sabio, ya sabes, ¿no? Se resigna ante el destino, ¿no es cierto? Se resigna. A ver, vamos a determinar acá verdad o falsedad. A ver, para Moore, George Moore, ¿no? La ética debe ser estudiada de forma estricta para valorar los actos morales de la manera más precisa que sea posible. No, ¿no? Porque si no podemos conocer qué es el bien, no se puede definir. ¿Cómo vamos a ser estrictos, no? ¿Qué más? Sócrates consideraba que para evitar el mal no basta conocer el bien, ¿no? Él dice que sí, ¿no? El sabio, el sabio, ¿ya? Es aquel que conoce el bien o la virtud. 2 también es falso, ¿ya? La ética kantiana propone una moral universal basada en el imperativo categórico. Eso sí es verdad, ¿ya? Imperativo categórico. 4. La ética y la moral no suelen distinguirse, pero en el ámbito filosófico sí poseen diferencia, ya sabes, ¿no? Por ejemplo, una diferencia es que la ética es la disciplina filosófica y la moral es el objeto de estudio, ¿no? ¿Ya? Pero hay otros que plantean otras diferencias más. Entonces eso también es verdadero, ¿ya? Entonces tenemos falso, falso, verdadero, verdadero. La 8 es la D, ¿ya? 8 es D. 9. Extraer la ley moral de algo extraño o ajeno a la propia conciencia, según Kant define, ¿ya? Esa es la moral heterónoma, ¿de acuerdo? Eso hemos hablado bastante, ¿ya? Moral heterónoma, ¿ya? Heterónoma, no, 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 no. Si lo extraes de ti mismo, eso es autónoma, pero si lo extraes de otros, o sea, te importa qué irán los otros, ese es autónomo, ¿ya? 9C, ¿ya? 9C. 10. Señale lo que corresponde con la doctrina de Jeremy Bentham, ese es utilitarista, ¿ya? Utilitarista, ¿ya?
Entonces, ¿qué sería? Nadie hace nada sin buscar algo a cambio. O sea, todos buscamos un beneficio, un provecho. Kant estaría en desacuerdo, pero Bentham piensa así, ¿eh? Que el hombre cuando hace algo es porque busca algo a cambio, un provecho, un beneficio. ¿Ya? 10 es B. 11. El que es incapaz de diferenciar lo bueno de lo malo es considerado, o sea, si no es capaz de diferenciar bueno y malo, carece de conciencia moral. Perdón, a eso se le llama persona amoral. ¿Por qué? Carece de conciencia moral, pues. ¿De acuerdo? Amoral, muy bien, la E. Y 12, señale lo correcto para los epicureístas, Epicuro. Ajá, está acá, se puede soportar una pena, decimos, un dolor, ¿ya? Si a la larga te va a permitir un placer mayor, ¿ya? Eso es lo que plantea Epicuro. Por eso Epicuro dice, hay que saber elegir placeres, ¿eh? No es placer por el placer, hay que elegir placeres. Incluso puedes soportar un dolor momentáneo para lograr un placer mayor, ¿ya? La 12 es la B. Listo, muchachos. Hasta ahí, uy, se me pasé. Hasta ahí avanzamos. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Cuídense mucho. Un abrazo. Gracias, profesor. La siguiente semana, profe.